El lobby del Hotel Presidente Intercontinental de Guadalajara bullía con la actividad típica de un martes por la tarde. Hombres de negocios caminaban apresuradamente con sus maletines, turistas consultaban mapas y el murmullo de conversaciones en diferentes idiomas creaba una sinfonía urbana familiar para Paloma Herrera, quien había trabajado como traductora de documentos en ese mismo hotel durante los últimos 3 años. Llevaba a Mateo de la mano, el pequeño de 3 años que era toda su vida, mientras se dirigía hacia el área de recepción para entregar unos documentos traducidos que habían solicitado para una conferencia internacional. El niño, con sus rizos castaños y esos ojos verdes que siempre llamaban la atención, balanceaba en su mano libre un pequeño carrito azul que hacía ruido al rodar por el mármol pulido del piso. Paloma vestía un sencillo vestido color beige y llevaba su cabello recogido en una cola baja, proyectando esa elegancia natural que había desarrollado a lo largo de los años trabajando en ambientes corporativos. Su bolso de cuero café colgaba de su hombro, y dentro llevaba no solo los documentos del trabajo, sino también galletas para Mateo y algunos juguetes pequeños que siempre la acompañaban cuando tenía que llevarlo a sus compromisos laborales. «Mamá, ¿cuánto falta para llegar a casa?», preguntó el pequeño Mateo con esa curiosidad típica de los niños de su edad, mientras observaba fascinado las enormes lámparas de cristal que colgaban del techo. «Ya casi terminamos, mi amor. Solo tengo que entregar estos papeles y nos vamos», respondió Paloma con una sonrisa, inclinándose ligeramente para acariciar la cabeza de su hijo. Mientras avanzaba por el lobby, algo hizo que se detuviera abruptamente. Una voz masculina hablaba en inglés por teléfono, con un acento que conocía demasiado bien. Una voz que había estado ausente de su vida durante 4 largos años, pero que su corazón reconoció inmediatamente como si hubiera sido ayer cuando la escuchó por última vez. El hombre estaba de espaldas a ella, cerca de las ventanas que daban vista a la plaza de armas. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente cortado, su cabello negro ligeramente ondulado peinado hacia atrás, y esa postura recta y segura que había conocido tan bien. Su mano libre gesticulaba ligeramente mientras hablaba, un hábito que Paloma recordaba vívidamente de las noches que habían pasado juntos, planeando el futuro que nunca llegó. «Yes, I understand the implications, but we need to postpone the European expansion until next quarter», decía el hombre al teléfono, su voz resonando con esa autoridad natural que siempre había tenido para los negocios. El mundo de Paloma se detuvo por completo. Su respiración se volvió irregular y sintió como si el suelo bajo sus pies fuera a desaparecer en cualquier momento. No podía ser él, no después de tanto tiempo. No aquí, en Guadalajara, cuando había construido su vida precisamente para olvidarlo. Mateo, ajeno a la turbulencia emocional de su madre, soltó su mano para correr hacia una fuente decorativa cercana, su carrito haciendo ese ruido característico que tanto le gustaba. El sonido metálico resonó por el lobby, y fue entonces cuando el hombre en el teléfono se volteó instintivamente hacia el ruido. Sebastián Mendoza tenía exactamente el mismo rostro que Paloma recordaba en sus sueños y pesadillas, los mismos ojos verdes intensos, la misma mandíbula fuerte, la misma cicatriz pequeña cerca de la ceja izquierda que se había hecho en la infancia jugando fútbol. Pero había algo diferente en él, líneas de cansancio alrededor de sus ojos, una seriedad que antes no tenía, como si los años en Europa hubieran endurecido algo en su interior. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo se congeló por completo. Sebastián dejó caer lentamente el teléfono de su oreja, su conversación quedando interrumpida abruptamente. Sus ojos verdes se llenaron de una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía dolor. Pronunció su nombre en un susurro que apenas fue audible en el bullicio del lobby. «Paloma», murmuró, y su voz sonó ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Fue entonces cuando la mirada de Sebastián descendió y vio al pequeño Mateo, que había regresado corriendo hacia su madre con el carrito en alto, orgulloso de haberlo hecho rodar exitosamente hasta la fuente y de regreso. El niño se agarró a la pierna de Paloma, observando con curiosidad al hombre alto que miraba a su mamá de una forma tan intensa. Los ojos de Sebastián se clavaron en el rostro del niño,
y Paloma pudo ver el momento exacto en que su mundo se desmoronó. Los mismos ojos verdes, intensos e inconfundibles, la misma coviña en la mejilla izquierda que se marcaba cuando sonreía, la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando algo llamaba su atención. La matemática era cruel e implacable. 4 años en Europa. Un niño de 3 años. Sebastián soltó completamente el teléfono que cayó al suelo con un ruido sordo. Su rostro palideció, y Paloma pudo ver cómo luchaba por mantener la compostura mientras procesaba lo que sus ojos le mostraban. Sus manos temblaron ligeramente antes de que las metiera en los bolsillos de su pantalón. ¿Es tu hijo?», preguntó con una voz que sonaba extraña, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Paloma sintió que el corazón se le aceleraba tanto que estaba segura de que todo el lobby podía escucharlo. La protección maternal se activó inmediatamente y rodeó con su brazo los hombros de Mateo, acercándolo más hacia ella. No estaba preparada para esta conversación. No había ensayado qué decir en caso de que este momento llegara, porque después de 4 años había asumido que nunca llegaría. «Sí», respondió simplemente. Su voz apenas un hilo de sonido. «¿Cuántos años tiene?», insistió Sebastián, dando un paso hacia ellos, aunque manteniendo una distancia respetuosa. «3», contestó Paloma, y vio cómo esa simple palabra impactaba a Sebastián como un golpe físico. Mateo, siempre sociable y curioso, miró hacia arriba a su madre y luego al hombre desconocido. «Mami, ¿quién es él?», preguntó con esa inocencia que solo los niños poseen. La pregunta flotó en el aire entre los tres como una bomba que estaba a punto de explotar. Paloma sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla, pero se las tragó con una fuerza que no sabía que poseía. No podía desmoronarse aquí, no frente a Mateo, no frente a Sebastián. Es un amigo de mamá», logró decir, aunque su voz sonaba forzada incluso para ella misma. Sebastián la miró con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor, confusión y algo que parecía despertar después de años de letargo. «¿Podemos hablar? ¿En privado?», preguntó, gesticulando hacia el bar del hotel que estaba relativamente vacío a esa hora de la tarde. Paloma sintió el pánico corriendo por sus venas. No estaba preparada para esto. Durante 4 años había imaginado este momento, había ensayado conversaciones en su cabeza, pero ahora que estaba aquí, se sentía completamente indefensa. «No puedo. Tengo que trabajar», respondió rápidamente, usando el trabajo como escudo contra una situación que la superaba por completo. «Por favor», insistió Sebastián, y había una urgencia en su voz que hizo que Paloma lo mirara realmente por primera vez desde que se habían encontrado. «Necesito entender qué pasó. ¿Por qué nunca me dijiste?» No terminó la frase, pero ambos sabían perfectamente qué quería decir. Mateo, ajeno a la tensión entre los adultos, comenzó a impacientarse. «Mami, tengo hambre», dijo, tirando del vestido de su madre. La interrupción del niño sirvió como un recordatorio de la realidad presente para Paloma. Tenía responsabilidades. Tenía una vida que había construido sin Sebastián, y no podía permitir que su regreso inesperado la desestabilizara por completo. «Tengo que irme», dijo, tomando firmemente la mano de Mateo. «Paloma, por favor, no te vayas así. Han pasado 4 años y tú elegiste irte», lo interrumpió con más dureza de la que había pretendido. «Elegiste Europa, elegiste tus negocios. Elegiste no responder mis llamadas». El dolor en los ojos de Sebastián se intensificó. «Yo intenté contactarte. Llamé 1000 veces. Fui a tu apartamento». «Eso no es cierto», respondió Paloma, sintiendo cómo la vieja herida se abría nuevamente. Mateo miró entre su madre y el hombre desconocido, sintiendo la tensión aunque no comprendiera su origen. Su pequeña mano se aferró más fuerte a la de su madre, buscando la seguridad que siempre encontraba en ella. Sebastián se pasó una mano por el cabello, un gesto que Paloma recordaba vívidamente de cuando él estaba frustrado o abrumado. «Dame al menos tu número de teléfono. Necesitamos hablar de esto apropiadamente». Paloma dudó. Parte de ella quería salir corriendo del hotel y no volver a ver a Sebastián nunca más. Otra parte de ella, una parte que había estado dormida durante 4 años,
Quería quedarse y demandar respuestas por todas las noches que había llorado su ausencia. «Está bien», dijo finalmente, aunque su voz sonaba insegura. «Pero no aquí, no frente a él». «Entiendo», asintió Sebastián rápidamente. «¿Mañana? ¿Podemos encontrarnos mañana?» Paloma asintió brevemente y le dictó rápidamente su número de teléfono, que él guardó inmediatamente en su celular. Después, sin decir una palabra más, tomó la mano de Mateo y se dirigió hacia la salida del hotel, sintiendo la mirada de Sebastián clavada en su espalda a cada paso. Una vez fuera del hotel, Paloma se permitió respirar profundamente. El aire de Guadalajara nunca le había parecido tan necesario como en ese momento. Mateo la miró con preocupación, notando que algo había cambiado en su madre. «Mami, ¿estás triste?», preguntó con esa intuición que tienen los niños para captar las emociones de sus padres. «No, mi amor. Mami está bien», mintió, aunque su voz se quebró ligeramente al final. Mientras caminaban hacia el autobús, que las llevaría de regreso a su pequeño apartamento en el barrio de la Americana, Paloma no pudo evitar voltear una vez más hacia el hotel. Sebastián estaba parado en la entrada, observándolas alejarse, su figura solitaria recortada contra las puertas de cristal. Esa noche, después de acostar a Mateo y cantarle su canción de cuna favorita, Paloma se sentó en su pequeña cocina con una taza de té que se enfriaba entre sus manos. Su teléfono yacía silencioso sobre la mesa, pero ella sabía que eso cambiaría pronto. Los 4 años que había construido cuidadosamente, ladrillo por ladrillo, para crear una vida estable para ella y su hijo, se sentían ahora como castillos de arena frente a la marea. Sebastián había regresado, y con él todas las preguntas que había enterrado en lo profundo de su corazón para poder seguir adelante. Cerró los ojos y se permitió recordar solo por un momento cómo había sido estar enamorada de Sebastián Mendoza. Recordó las noches que habían pasado planeando un futuro juntos, las promesas que se habían hecho, la manera en que él la había hecho sentir como si fuera la mujer más importante del mundo. Pero también recordó el silencio que siguió a su partida, los teléfonos que sonaban sin respuesta, los emails que nunca fueron contestados, la sensación de abandono que la había acompañado durante el embarazo y los primeros años de vida de Mateo. Cuando su teléfono finalmente sonó a las 10 de la noche, Paloma no se sorprendió al ver el número desconocido en la pantalla. Lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. «¿Sí?», dijo con una voz que intentaba sonar neutral. «Paloma, soy yo, Sebastián», como si hubiera alguna posibilidad de que ella no reconociera su voz. «Ya lo sé, no pude dormir anoche pensando en ti, en él, en todo». Paloma cerró los ojos sintiendo cómo las defensas que había construido tan cuidadosamente comenzaban a resquebrajarse. «Sebastián, han pasado 4 años. No puedes simplemente aparecer y esperar que...». Lo sé perfectamente, pero necesito que sepas que yo no sabía. Si hubiera sabido que estabas embarazada...». No terminó la frase, pero el silencio que siguió estuvo cargado de todas las posibilidades de lo que podría haber sido diferente. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente Sebastián, su voz apenas un susurro. «Mateo», respondió Paloma, y pudo escuchar la respiración entrecortada de Sebastián al otro lado de la línea. «Mateo», repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre de su hijo en su propia voz. El silencio se extendió entre ellos, cargado de 4 años de separación, de preguntas sin responder, de heridas que nunca habían sanado completamente. Afuera, la ciudad de Guadalajara continuaba con su ritmo nocturno, ajena al drama que se desarrollaba en esa pequeña cocina y en algún lugar donde Sebastián procesaba la existencia del hijo que nunca supo que tenía. La mañana siguiente llegó demasiado pronto para Paloma, quien había pasado la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama, reviviendo cada segundo del encuentro en el hotel. Cuando el despertador sonó a las 6:30, ya llevaba 1 hora despierta, mirando el techo de su habitación mientras escuchaba la respiración tranquila de Mateo, durmiendo en su pequeña cama al otro lado del cuarto. Se levantó con cuidado de no despertar a su hijo y se dirigió a la cocina para preparar el café. Su pequeño apartamento en la colonia americana era modesto pero acogedor.
decorado con los pocos muebles que había logrado comprar con sus ingresos como traductora independiente. Las paredes estaban llenas de dibujos que Mateo había hecho en el jardín de niños y en la mesa del comedor había siempre libros abiertos, diccionarios y documentos de trabajo. Mientras esperaba que el café estuviera listo, Paloma se miró en el pequeño espejo del pasillo. Las ojeras debajo de sus ojos cafés delataban la noche de insomnio, y su cabello castaño necesitaba urgentemente un cepillado. Se preguntó cómo había lucido para Sebastián el día anterior. ¿Seguía siendo la mujer de la que se había enamorado 4 años atrás, o había envejecido demasiado criando sola a un niño? «Mami, ¿ya es hora de levantarse?» La voz somnolienta de Mateo la sacó de sus pensamientos. El pequeño apareció en la cocina arrastrando su cobija favorita, con el cabello revuelto y los ojos aún hinchados de sueño. «Buenos días, mi amor», dijo Paloma, agachándose para abrazarlo. «¿Dormiste bien?» «Soñé con el señor de ayer», respondió Mateo, con esa honestidad directa de los niños. «¿Por qué te pusiste triste cuando lo vimos?» La pregunta golpeó a Paloma como un puño en el estómago. Durante 3 años había protegido a Mateo de cualquier mención sobre su padre, creando una burbuja de seguridad donde solo existían ellos dos. Ahora, esa burbuja se había roto con un solo encuentro. A veces, los adultos nos ponemos tristes cuando vemos a personas que no hemos visto en mucho tiempo, explicó, tratando de encontrar las palabras apropiadas para un niño de 3 años. «¿Como cuando extrañas a la abuela Isabel?», preguntó Mateo, refiriéndose a la madre de Paloma, que vivía en Morelia y que visitaban solo durante las fiestas. «Algo así, mi amor. Ven, vamos a preparar tu desayuno». Mientras Mateo desayunaba sus huevos revueltos y tortillas, Paloma no pudo evitar estudiarlo en busca de las similitudes con Sebastián que habían sido tan obvias el día anterior. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrado comiendo era exactamente igual a como lo hacía su padre. Los gestos pequeños, la manera en que fruncía el ceño cuando algo no le gustaba, incluso el patrón de sus rizos castaños, todo era un recordatorio constante de que Sebastián era parte de la vida de Mateo, lo quisiera ella o no. A las 8:30, después de dejar a Mateo en el jardín de niños San José, donde la maestra Patricia siempre la recibía con una sonrisa cálida, Paloma se dirigió a la biblioteca pública Octavio Paz, donde solía trabajar cuando no tenía reuniones en hoteles o empresas. El ambiente tranquilo y los libros que la rodeaban siempre la ayudaban a concentrarse. Pero ese día, cada palabra que intentaba traducir se mezclaba con recuerdos de Sebastián. Su teléfono vibró con un mensaje de texto a las 10 de la mañana. «¿Podemos vernos para almorzar? Hay tanto de lo que necesitamos hablar. Sebastián». Paloma leyó el mensaje 3 veces antes de responder. «Restaurante La Tequila, en Chapultepec, a las 2». Eligió ese restaurante porque era público, familiar y estaba lejos tanto de su trabajo como del hotel donde Sebastián probablemente se hospedaba. Necesitaba mantener el control de la situación y un ambiente conocido le daría esa ventaja. Las horas hasta el almuerzo pasaron con una lentitud exasperante. Paloma intentó concentrarse en traducir un contrato de importación, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos cada vez que pensaba en lo que le diría a Sebastián. ¿Debería contarle sobre el embarazo, sobre las noches que había llorado esperando una llamada que nunca llegó? ¿O debería mantener la compostura y hablar solo de los temas prácticos relacionados con Mateo? Cuando llegó al restaurante, 5 minutos antes de las 2, Sebastián ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana. Llevaba una camisa azul marino sin corbata y pantalones de mezclilla oscura, una versión más casual del hombre de negocios que había visto el día anterior. Cuando la vio entrar, se puso de pie inmediatamente, un gesto de caballerosidad que ella recordaba bien. «Gracias por venir», dijo, esperando a que ella se sentara antes de volver a tomar su lugar. El restaurante estaba lleno del bullicio típico de la hora del almuerzo, familias compartiendo comida, ejecutivos en reuniones de trabajo y el sonido constante de conversaciones en español mezclándose con el ruido de platos y cubiertos. Era reconfortante estar rodeada de normalidad cuando su mundo interior era cualquier cosa menos normal. «¿Ya ordenaste?»,
preguntó Paloma, hojeando el menú aunque conocía perfectamente todos los platillos. No, te esperé. Quería hacer esto bien. La vulnerabilidad en su voz hizo que Paloma lo mirara directamente por primera vez desde que se había sentado. Los ojos verdes de Sebastián tenían una intensidad que la hizo recordar por qué se había enamorado de él en primer lugar. Pero también había algo nuevo ahí, dolor, arrepentimiento y una desesperación que no había visto antes. Después de ordenar pozole para ella y birria para él, el silencio se instaló entre ellos como una presencia física. Sebastián jugaba nerviosamente con su servilleta, mientras Paloma miraba hacia la ventana, observando el tráfico de la avenida Chapultepec. «Paloma», comenzó Sebastián finalmente, «necesito que sepas que yo no te abandoné. Cuando me fui a Europa, pensé que tú ya no querías saber nada de mí». «¿Cómo puedes decir eso?», respondió ella, su voz cargada de una emoción que había mantenido reprimida durante años. «Te llamé durante semanas, te mandé emails, fui a tu oficina y tu secretaria me dijo que estabas muy ocupado para hablar conmigo». Los ojos de Sebastián se llenaron de confusión genuina. ¿Mi secretaria? ¿Valeria? Sí, Valeria. La rubia que siempre actuaba como si yo fuera invisible cuando llegaba a verte. Sebastián se pasó las manos por la cara, como si estuviera procesando información que no encajaba con sus recuerdos. «Paloma, yo nunca recibí una sola llamada tuya, ningún email. Valeria me dijo que habías dejado claro que no querías saber nada más de mí». «Eso es mentira», respondió Paloma, sintiendo cómo la vieja rabia comenzaba a hervir en su pecho. «Yo estaba esperando a que regresaras de Europa para decirte...». No terminó la frase, pero ambos sabían qué había estado a punto de decir. «¿Para decirme qué?», insistió Sebastián suavemente. Paloma cerró los ojos, respiró profundamente y se obligó a decir las palabras que había guardado durante 4 años. Que estaba embarazada. Estaba embarazada de 3 semanas cuando te fuiste a Europa. El impacto de esas palabras en Sebastián fue inmediato y devastador. Su rostro se descompuso completamente, y Paloma pudo ver cómo luchaba por mantener la compostura en el restaurante público. Sus manos temblaron mientras las colocaba planas sobre la mesa. «Dios mío», murmuró. «Paloma, si hubiera sabido, jamás me habría ido. Jamás te habría dejado sola con eso». «Pero te fuiste», respondió ella, aunque su voz sonaba menos dura que antes. «Y cuando intenté contactarte...». «Valeria», repitió Sebastián, como si el nombre fuera veneno en su boca. «Ella controló todas mis comunicaciones durante ese tiempo. Dijo que era para protegerme de distracciones mientras establecía las operaciones europeas». «¿Y tú le creíste?». «En ese momento, sí. Mi padre había invertido millones en la expansión europea. Estaba bajo una presión tremenda para que funcionara. Valeria había sido su asistente durante años antes de convertirse en la mía, y él confiaba en ella completamente. Llegó su comida, pero ninguno de los dos tocó los platos. El pozole de Paloma se enfriaba lentamente mientras ella procesaba lo que Sebastián le había dicho. «¿Por qué haría algo así?», preguntó finalmente. Sebastián suspiró profundamente. Creo que Valeria tenía sentimientos hacia mí que yo nunca correspondí. Y mi padre nunca pensó que tú fueras la mujer adecuada para mí». «¿Por qué?». «Porque soy traductora y no empresaria. Porque mi familia no tiene dinero». «No es eso», se apresuró a decir Sebastián. «Bueno, tal vez en parte sí. Mi padre es de la vieja escuela. Cree en matrimonios estratégicos, en unir fortunas familiares. Cuando le hablé de ti, de que estaba pensando en proponerle matrimonio a una mujer que había conocido traduciendo contratos, se opuso completamente». Paloma sintió que algo se rompía en su pecho. Durante 4 años había pensado que Sebastián simplemente se había cansado de ella, que había encontrado algo mejor en Europa. Saber que había sido víctima de manipulación era casi peor, porque significaba que todo el tiempo perdido, todas las noches llorando, toda la lucha de criar a Mateo sola, había sido innecesario. «Cuando regresé de Europa el año pasado», continuó Sebastián, «lo primero que hice fue ir a buscarte. Fui a tu apartamento en la Colonia del Valle, pero los vecinos me dijeron que te habías mudado años atrás. No sabían a dónde.
¿Regresaste el año pasado?, preguntó Paloma, confundida. Sí. La expansión europea fue un fracaso. Perdí la mayor parte de la inversión de mi padre y regresé a México para intentar salvar lo que quedaba de los negocios familiares. Pero yo te vi ayer en el hotel. Estabas hablando en inglés sobre expansión europea. Sebastián sonrió amargamente. Ayer estaba rechazando una propuesta para intentar nuevamente en Europa. He aprendido que algunos errores no se repiten. Comieron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Paloma sentía como si todo lo que había creído durante los últimos 4 años estuviera siendo reescrito. Si Sebastián decía la verdad, entonces ella no había sido abandonada por falta de amor, sino por la manipulación de otros. ¿Cómo es él?, preguntó Sebastián de repente. Mateo. ¿Cómo es mi hijo? La pregunta hizo que el corazón de Paloma se contraiga de manera dolorosa. Es increíble. Inteligente, curioso, cariñoso. Le encanta construir cosas con bloques y siempre está preguntando cómo funcionan las cosas. ¿A quién se parece más?, preguntó Sebastián con una sonrisa triste. A ti, admitió Paloma. No solo físicamente. Tiene tu manera de fruncir el ceño cuando está concentrado, tu sonrisa cuando está orgulloso de algo que ha hecho. Pregunta por su padre. La pregunta golpeó a Paloma como un puñetazo. Había temido este momento durante 3 años, preparándose para el día en que Mateo comenzara a hacer preguntas que ella no sabría cómo responder. Hasta ahora no, pero sé que pronto lo hará. Los otros niños en su jardín de niños hablan de sus papás, y él está comenzando a notar que nosotros somos diferentes. Quiero conocerlo, dijo Sebastián con una urgencia que hizo que Paloma lo mirara directamente. Quiero ser su padre, Paloma. Sé que he perdido sus primeros 3 años, y sé que eso es imperdonable, pero quiero ser parte de su vida. Quiero ser parte de tu vida también, si me das esa oportunidad. La honestidad en sus palabras era tan intensa que Paloma sintió lágrimas amenazando con desbordarse. No es tan simple, Sebastián. No puedes simplemente aparecer después de 4 años y esperar que todo vuelva a ser como antes. No espero eso, respondió él rápidamente. Sé que tengo que ganarme el lugar en sus vidas. Sé que tengo que demostrarte que esta vez no me voy a ir. ¿Y cómo vas a hacer eso? Tu vida está en Europa. Tus negocios... No, la interrumpió. Mi vida está aquí. Ya vendí todos mis activos en Europa. Estoy estableciendo una nueva empresa aquí en Guadalajara. Una consultoría tecnológica que me permita trabajar desde casa. ¿Por qué?, preguntó Paloma, aunque sospechaba la respuesta. Porque durante 4 años he intentado llenar un vacío que nunca supe qué lo había causado. Ahora lo sé. El vacío eras tú. Era la familia que perdí sin saber que existía. Las lágrimas que Paloma había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Sebastián extendió su mano por encima de la mesa, dudando por un momento antes de cubrir la mano de ella con la suya. Dame una oportunidad, Paloma, por favor. No para volver a ser lo que éramos, sino para construir algo nuevo, algo mejor. Paloma miró sus manos unidas sobre la mesa, sintiendo la calidez de la piel de Sebastián después de 4 años. Parte de ella quería creer que era posible. Parte de ella quería aferrarse a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Pero la parte práctica de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir criando sola a un niño, le recordaba que ya había confiado en él una vez y había terminado con el corazón roto. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Y necesito que entiendas que Mateo es mi prioridad. Si decides que ser padre es demasiado difícil, si decides que quieres volver a Europa o perseguir otros negocios, no puedo permitir que eso le haga daño. Entiendo perfectamente, asintió Sebastián, y tienes mi palabra de que no voy a lastimarlo. No voy a lastimarte a ti tampoco, si puedo evitarlo. Cuando salieron del restaurante, Sebastián caminó con ella hasta la parada del autobús. ¿Puedo llamarte esta noche?, preguntó. Sí, pero no muy tarde. Mateo se acuesta temprano, por supuesto. Mientras el autobús se alejaba, Paloma vio a Sebastián parado en la acera, mirando cómo se iba.
Por primera vez en 4 años, se permitió imaginar cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes, si Valeria no hubiera interferido, si Sebastián hubiera sabido sobre el embarazo. Pero luego se recordó que los si hubiera no cambiaban la realidad presente. Tenía un hijo que proteger y un corazón que había tardado 4 años en sanar. No podía permitir que la esperanza la cegara a los riesgos que venían con dejar que Sebastián regresara a sus vidas. Una semana había pasado desde el almuerzo en la Tequila, y Paloma había tenido tiempo de procesar todo lo que Sebastián le había contado. Durante esos 7 días, él había llamado cada noche a las 8 en punto, respetando escrupulosamente la hora límite que ella había establecido. Las conversaciones habían sido cautelosas al principio, limitándose a preguntas básicas sobre Mateo: qué le gustaba comer, cuáles eran sus juegos favoritos, si había tenido problemas de salud. Pero gradualmente, las llamadas se habían vuelto más personales. Sebastián le contaba sobre su nueva empresa de consultoría tecnológica, sobre el pequeño apartamento que había rentado en la colonia Providencia, sobre las noches en las que se quedaba despierto, imaginando cómo habría sido diferente todo si hubiera estado allí desde el principio. Paloma, por su parte, se encontró contándole pequeños detalles de la vida diaria con Mateo, cómo el niño había aprendido a atarse los zapatos la semana anterior, su obsesión reciente con los dinosaurios, la manera en que siempre insistía en que le leyera el mismo cuento antes de dormir. Era durante esas conversaciones nocturnas que Paloma recordaba por qué se había enamorado de Sebastián en primer lugar: su capacidad para escuchar realmente, su interés genuino en los detalles más pequeños, la manera en que su voz se volvía suave cuando hablaba de cosas que realmente le importaban. El sábado por la mañana, cuando Sebastián llamó para preguntar si podía conocer oficialmente a Mateo, Paloma sintió que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. «¿Dónde te gustaría que nos encontráramos?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad con la que había accedido. «¿Qué tal el Parque Metropolitano?», sugirió Sebastián. «Es público, hay muchas actividades para niños, y si Mateo se siente incómodo, pueden irse cuando quieran». La consideración en su propuesta tranquilizó a Paloma. Había pensado mucho en cómo manejaría ese primer encuentro, y Sebastián parecía haber pensado en los mismos detalles que la preocupaban a ella. «Está bien. A las 11, cerca de los columpios». Esa mañana, mientras vestía a Mateo con su playera favorita de dinosaurios y sus pequeños tenis rojos, Paloma luchó con los nervios. ¿Cómo le explicaría a un niño de 3 años quién era realmente Sebastián? Había decidido mantenerlo simple por ahora. Era un amigo de mamá que quería conocerlo. Mateo, por su parte, estaba emocionado por la perspectiva de ir al parque. Durante todo el trayecto en autobús, preguntó repetidamente si podrían ir a los columpios y si podía llevarse su pelota nueva. Cuando llegaron al parque, Sebastián ya estaba allí, sentado en una banca cerca del área de juegos. Llevaba jeans y una playera gris, y tenía una bolsa pequeña a su lado. Cuando los vio acercarse, se puso de pie inmediatamente, pero mantuvo la distancia, claramente nervioso. Mateo se escondió parcialmente detrás de las piernas de su madre, mirando con curiosidad al hombre alto que su mamá había mencionado en el autobús. «Hola, Mateo», dijo Sebastián con una sonrisa suave, agachándose hasta la altura del niño, pero sin acercarse demasiado. «Tu mamá me dijo que te gustan los dinosaurios». Los ojos de Mateo se iluminaron inmediatamente. «Sí, mi favorito es el Tiranosaurio Rex, porque es el más grande y el más fuerte». «Wow, eso es increíble», respondió Sebastián con entusiasmo genuino. «¿Sabías que también había dinosaurios que volaban?» «¿En serio?», preguntó Mateo saliendo de detrás de su madre con curiosidad. Sebastián alcanzó la bolsa que había traído y sacó un pequeño libro ilustrado sobre dinosaurios. «No sabía si te gustaría esto, pero pensé que tal vez...». Mateo corrió hacia él antes de que pudiera terminar la frase, sus ojos fijos en las coloridas ilustraciones de la portada. «Es hermoso. ¿Puedo verlo?». «Por supuesto», dijo Sebastián entregándole el libro. Paloma observó la interacción con una mezcla de emociones complejas. Ver a Mateo interactuar tan naturalmente con su padre era lo que había soñado durante años, pero también era terrificante.
Si Sebastián decidía irse nuevamente, el daño emocional para Mateo sería devastador. ¿Quieres que leamos un poco mientras tu mamá descansa?, preguntó Sebastián, mirando a Paloma para obtener su aprobación. Está bien, pero solo por un rato, respondió ella sentándose en la banca cercana. Sebastián y Mateo se sentaron en el pasto bajo un árbol grande, el libro abierto entre ellos. Paloma pudo escuchar la voz de Sebastián explicando pacientemente las diferencias entre herbívoros y carnívoros, y las risas deliciosas de Mateo cuando descubría algo nuevo. Después de media hora de lectura, Mateo se levantó de un salto. ¿Podemos jugar en los columpios?, preguntó. Claro, respondió Sebastián poniéndose de pie y sacudiendo el pasto de sus jeans. Durante la siguiente hora, Paloma observó cómo Sebastián empujaba a Mateo en los columpios, cómo lo ayudó a subir a la resbaladilla cuando el niño tuvo miedo, cómo se rió cuando Mateo insistió en enseñarle su nueva habilidad para colgarse de las barras del pasamanos. Lo que más la impresionó fue la paciencia natural de Sebastián. Cuando Mateo quiso intentar algo que era claramente demasiado difícil para él, Sebastián no lo desalentó, sino que encontró maneras de hacerlo más fácil. Cuando el niño se frustró porque no podía hacer algo que otros niños mayores estaban haciendo, Sebastián se sentó con él y le explicó que todos aprenden cosas diferentes a diferentes edades. «Mira, mamá», gritó Mateo desde lo alto de la resbaladilla. «Sebastián me está ayudando». El uso natural del nombre de Sebastián por parte de Mateo hizo que el corazón de Paloma se contraiga. Era como si el niño hubiera estado esperando toda su vida por alguien como él. «¿Puedo bajar contigo?», preguntó Sebastián, y Mateo asintió entusiasmado. Paloma los vio bajar juntos por la resbaladilla, Mateo gritando de alegría mientras Sebastián fingía estar asustado para hacer reír al niño. Cuando llegaron abajo, ambos estaban riendo, y Paloma se dio cuenta de que Sebastián tenía la misma expresión de felicidad pura que Mateo cuando estaba realmente divirtiéndose. «¿Tienes hambre, mi amor?», le preguntó a Mateo cuando se acercaron nuevamente a la banca. «Sí, ¿podemos comer aquí en el parque?». «Traje sándwiches», ofreció Sebastián tímidamente. No sabía si sería apropiado, pero pensé que tal vez... «Está bien», dijo Paloma, aunque la idea de compartir una comida le parecía peligrosamente parecida a lo que haría una familia real. Sebastián había traído sándwiches de jamón y queso, jugo de manzana para Mateo y agua para los adultos. Se sentaron en una manta que había incluido en su bolsa, y Mateo parloteó alegremente sobre los dinosaurios del libro mientras comía. «Sebastián, ¿tienes papá y mamá?», preguntó Mateo de repente, con esa curiosidad directa de los niños. «Sí, tengo mamá», respondió Sebastián después de una pausa. «Ella vive un poco lejos, pero estoy seguro de que le encantaría conocerte algún día». «¿Y papá?». La expresión de Sebastián se entristeció ligeramente. «Mi papá y yo no nos hablamos mucho ahora». «¿Por qué?». «Porque a veces los adultos no están de acuerdo en cosas importantes», explicó Sebastián con cuidado. «Como cuando mamá no quería que comiera dulces antes de la cena». Sebastián se rió suavemente. «Algo así, pero más complicado». Paloma observó cómo Sebastián navegaba las preguntas de Mateo con honestidad apropiada para su edad. No mentía, pero tampoco abrumaba al niño con información que no podía procesar. Después del almuerzo, Mateo insistió en enseñar a Sebastián su juego favorito de esconderse. Paloma los vio corriendo por el parque, Sebastián fingiendo no poder encontrar a Mateo cuando el niño se escondía detrás de árboles que eran obviamente demasiado pequeños para ocultarlo completamente. «Es bueno con él», comentó una voz detrás de Paloma. Se volteó y vio a una mujer mayor con su nieta, ambas observando el juego. «Sí», respondió Paloma, sin estar segura de qué más decir. «Mi esposo nunca jugó así con nuestros hijos», continuó la mujer. «Siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Es hermoso ver a un papá que realmente se divierte con su hijo». Las palabras de la extraña resonaron en la mente de Paloma durante el resto de la tarde. Sebastián realmente parecía estar disfrutando cada momento con Mateo, no como si fuera una obligación o algo que tenía que hacer para impresionar a Paloma. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Mateo estaba visiblemente triste. «¿Sebastián viene a casa con nosotros?», preguntó. «No, mi amor.
Sebastián vive en su propia casa, explicó Paloma suavemente. ¿Pero lo veremos otra vez?, insistió el niño, mirando entre su madre y Sebastián. Si tu mamá está de acuerdo, me encantaría verte otra vez muy pronto, respondió Sebastián, arrodillándose frente a Mateo. ¿Puedo quedarme con el libro de dinosaurios? Por supuesto. Es tuyo. Mateo se acercó y abrazó espontáneamente a Sebastián alrededor del cuello. El abrazo duró solo unos segundos, pero Paloma pudo ver cómo Sebastián cerró los ojos y memorizó cada detalle de ese primer abrazo de su hijo. Mientras caminaban hacia la parada del autobús, Mateo no paró de hablar sobre Sebastián, sobre lo divertido que era, sobre cómo sabía mucho sobre dinosaurios, sobre cómo lo había ayudado con la resbaladilla. ¿Te gustó Sebastián?, le preguntó Paloma, aunque ya sabía la respuesta. Sí, es muy bueno, y es alto como el papá de Roberto en mi escuela. La comparación inocente de Mateo hizo que Paloma se diera cuenta de que su hijo había estado observando a otros niños con sus padres, probablemente preguntándose por qué él era diferente. Esa noche, después de acostar a Mateo, Paloma se sentó en su sala con una taza de té procesando el día. Cuando su teléfono sonó a las 8 en punto, ya no se sorprendió por la puntualidad de Sebastián. ¿Cómo estuvo?, preguntó él inmediatamente. Mateo no ha parado de hablar de ti, admitió Paloma. Creo que le caíste bien. Él me cayó increíble también, respondió Sebastián, y Paloma pudo escuchar la emoción en su voz. Es tan inteligente, Paloma, y divertido, y dulce. Es perfecto. Se parece mucho a ti cuando era niño, dijo Paloma sin pensar. Luego se sorprendió por la facilidad con la que había compartido esa observación. ¿En serio? Sí. Tu mamá me enseñó fotos una vez, cuando estábamos juntos. Mateo tiene tu misma manera de concentrarse cuando algo le interesa. Hay algo que necesito preguntarte, dijo Sebastián después de una pausa. ¿Cuándo planeas decirle quién soy realmente? La pregunta que Paloma había estado evitando durante toda la semana finalmente había llegado. No lo sé, admitió. No quiero confundirlo, pero tampoco quiero mentirle por mucho tiempo. ¿Qué tal si esperamos a que él pregunte? Los niños son intuitivos. Probablemente él mismo se dará cuenta eventualmente. Tal vez, acordó Paloma, aunque sabía que ese momento llegaría más pronto de lo que cualquiera de los dos estaba preparado. Paloma, hay algo más. Mi madre quiere venir a México. Quiere conocer a Mateo. El corazón de Paloma se aceleró. Esperanza Mendoza había sido siempre amable con ella durante su relación con Sebastián, pero la idea de introducir a la abuela en la ecuación hacía que todo se sintiera más real, más permanente. ¿Cuándo?, preguntó. La próxima semana, si estás de acuerdo. Está muy emocionada por conocer a su nieto. Está bien, dijo Paloma después de un momento, pero despacio. No quiero abrumar a Mateo con demasiados cambios muy rápido. Por supuesto, lo que tú digas. Después de colgar, Paloma se quedó sentada en la oscuridad de su sala, pensando en qué tan rápido su vida cuidadosamente ordenada estaba cambiando. Había pasado 4 años construyendo una rutina segura y predecible para ella y Mateo. Ahora cada día traía algo nuevo, algo que la obligaba a reconsiderar lo que había creído que era verdad. Pero lo más aterrador de todo era darse cuenta de que parte de ella estaba empezando a esperar esas llamadas nocturnas, esos momentos cuando la voz de Sebastián la tranquilizaba y le recordaba cómo se sentía estar conectada con alguien que realmente la entendía. La semana siguiente trajo consigo una rutina que Paloma nunca había imaginado posible. Sebastián comenzó a encontrarse con ella y Mateo en diferentes parques de Guadalajara, casi todos los días después de que ella terminara su trabajo. Los encuentros ya no se sentían forzados o incómodos. Mateo esperaba con emoción ver a Sebastián, y Paloma había comenzado a relajarse al observar cómo se desarrollaba la relación entre padre e hijo. El miércoles por la tarde estaban en el Parque Revolución cuando Sebastián recibió una llamada que cambió toda la dinámica de su tiempo juntos. Su teléfono sonó mientras empujaba a Mateo en el columpio, y cuando vio el número en la pantalla, su expresión se volvió seria. «Disculpa, tengo que contestar esto», le dijo a Paloma. «Es de Europa, sobre la liquidación final de mis activos allá».
Adelante, respondió ella, tomando el lugar de Sebastián detrás del columpio. Paloma pudo escuchar fragmentos de la conversación en inglés, algo sobre documentos que necesitaban su firma urgente, sobre una fecha límite que no podían extender, sobre la necesidad de que volara a Ámsterdam para resolver personalmente algunos asuntos legales. Cuando Sebastián colgó, su rostro reflejaba conflicto. «Me están pidiendo que vaya a Europa», dijo sin preámbulos, «solo por 3 días, para firmar los documentos finales de liquidación. Si no voy, podría perder una cantidad significativa de dinero». Paloma sintió cómo el estómago se le contraía. Era exactamente lo que había temido. El momento en que los negocios volverían a ser más importantes que la familia que estaba construyendo con Mateo. «¿Cuándo?», preguntó tratando de mantener su voz neutral. «Tendrían que ser este fin de semana. Vuelo el viernes en la noche, regreso el martes». Mateo había dejado de balancearse y los estaba mirando, sintiendo la tensión entre los adultos, aunque no entendiera completamente de qué hablaban. «Ve», dijo Paloma finalmente, «es tu dinero, tus negocios». «No», respondió Sebastián inmediatamente. «No así. No sin explicarte que esto es diferente. Esto no es como antes, Paloma. Esto es cerrar definitivamente un capítulo de mi vida para poder dedicarme completamente a lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa?», preguntó ella, necesitando escuchar las palabras. «Ustedes», respondió él sin dudar. «Tú y Mateo. Mi familia». La palabra familia colgó en el aire entre ellos, cargada de significado y promesas. Paloma quería creerle, pero 4 años de abandono habían creado heridas que no sanaban fácilmente. «Mami, ¿por qué Sebastián se ve triste?», preguntó Mateo bajándose del columpio y acercándose a ellos. Sebastián se agachó hasta la altura del niño. «No estoy triste, pequeño. Solo estoy pensando en algo importante». «¿En qué piensas?». «Pienso en que tal vez tenga que viajar por unos días para el trabajo, pero no quiero dejarlos. Como cuando mamá va a trabajar pero regresa en la noche». «Algo así, pero un poco más lejos», explicó Sebastián. «¿Y vas a regresar?», preguntó Mateo con esa honestidad directa que solo los niños poseen. La pregunta golpeó tanto a Sebastián como a Paloma. «Por supuesto que voy a regresar», respondió Sebastián firmemente. «Te lo prometo». «Prometido», exclamó Mateo, extendiendo su meñique hacia Sebastián, quien inmediatamente enganchó su propio meñique con el del niño. Esa noche, después de acostar a Mateo, Paloma se encontró conflictuada. Parte de ella entendía que Sebastián necesitaba resolver sus asuntos en Europa para poder empezar limpio en México. Pero otra parte, la parte que había sido abandonada una vez antes, no podía evitar sentir que la historia se estaba repitiendo. Cuando Sebastián llamó a las 8, su primera pregunta fue directa. «¿Estás molesta por el viaje?». «No molesta», respondió Paloma cuidadosamente. Preocupada. «Entiendo por qué. Pero, Paloma, necesito que sepas que cuando regrese ya no habrá nada que me ate a Europa. Ningún negocio pendiente, ninguna responsabilidad. Solo estaré aquí, en Guadalajara, construyendo mi nueva empresa y siendo el padre que Mateo merece. ¿Y si la liquidación no sale como esperas? ¿Y si necesitas quedarte más tiempo?». «No va a pasar», respondió él con convicción. «Pero si por alguna razón hubiera complicaciones, te mantendré informada de todo. Llamaré todos los días. Te mandaré fotos de donde esté para que sepas que no estoy mintiéndote sobre nada». La oferta de transparencia total sorprendió a Paloma. El Sebastián de antes había sido más reservado con sus asuntos de negocios, siempre protegiéndola de las complicaciones de su mundo empresarial. «Está bien», dijo finalmente, «pero necesito que entiendas algo. Si no regresas cuando dices que vas a regresar, si hay cualquier cambio de planes sin explicación, esto se termina. No puedo permitir que Mateo se acostumbre a ti si vas a desaparecer otra vez». «Lo entiendo completamente», respondió Sebastián. «Y te doy mi palabra de que estaré de regreso el martes como prometí». El jueves por la tarde, un día antes del viaje de Sebastián, llegó su madre desde la Ciudad de México. Esperanza Mendoza tenía 65 años, cabello gris plateado perfectamente arreglado y esos mismos ojos verdes que habían heredado tanto Sebastián como Mateo. Cuando Paloma la vio caminando por el parque hacia donde se habían citado,
La reconoció inmediatamente, a pesar de los años. «Paloma, querida», dijo Esperanza, abrazándola calurosamente. «Has estado en mis pensamientos constantemente desde que Sebastián me contó todo». «Señora Esperanza», respondió Paloma, sintiendo una mezcla de nervios y afecto hacia la mujer que siempre había sido amable con ella. «¿Dónde está mi nieto?», preguntó Esperanza, mirando alrededor del parque con los ojos brillantes de emoción. Mateo estaba construyendo castillos en el arenero con Sebastián, completamente absorto en su proyecto de ingeniería infantil. Cuando Sebastián le señaló a la mujer que se acercaba, Mateo levantó la vista con curiosidad. «Mateo, ven aquí, mi amor», llamó Paloma. «Quiero presentarte a alguien especial». El niño corrió hacia ellas, llevando en sus manitas un puño lleno de arena que había estado guardando para su castillo. Paloma lo alzó en brazos y se acercó a Esperanza. «Mateo, esta es la mamá de Sebastián. Es como su abuelita», explicó Paloma cuidadosamente. Esperanza se cubrió la boca con las manos, claramente abrumada por la emoción. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras estudiaba cada detalle del rostro de su nieto. «Dios mío», murmuró, «es idéntico a Sebastián cuando tenía su edad». «¿Eres la mamá de Sebastián?», preguntó Mateo con interés. «Sí, mi cielo, y eso me convierte en tu abuela». «¿Tengo abuela?», preguntó Mateo mirando a su madre para confirmación. «Sí, tienes dos abuelas», explicó Paloma. «La abuela Isabel, que es mi mamá y vive en Morelia, y la abuela Esperanza, que es la mamá de Sebastián». Mateo procesó esta información por un momento, luego sonrió brillantemente. «Qué bueno, Robbie en mi escuela tiene 4 abuelos». La risa que escapó de Esperanza estaba mezclada con lágrimas. «¿Puedo abrazarte?», le preguntó a Mateo. «Está bien», respondió el niño, y se inclinó desde los brazos de su madre para abrazar a su abuela recién descubierta. El abrazo duró varios minutos, y Paloma pudo ver cómo Esperanza memorizaba cada detalle: el olor del cabello de Mateo, la textura de sus pequeñas manos, el sonido de su respiración contra su oreja. Cuando finalmente se separaron, Esperanza sacó de su bolsa un pequeño álbum de fotos. «Traje algo que pensé que te gustaría ver», le dijo a Mateo. El álbum estaba lleno de fotos de Sebastián de niño. Mateo se fascinó inmediatamente al ver las similitudes entre él y su padre. En una foto, Sebastián tenía exactamente la misma edad que Mateo y estaba construyendo algo con bloques, con la misma expresión de concentración que Mateo tenía cuando trabajaba en sus propios proyectos. «Se parece a mí», exclamó Mateo con alegría. «Sí, se parece mucho a ti», acordó Esperanza. «¿Sabes qué más les gustaba hacer a tu papá cuando era pequeño?». «¿Qué?». «Le encantaba cocinar conmigo. Siempre quería ayudar en la cocina, especialmente cuando hacíamos galletas». «A mí también me gusta cocinar con mamá», dijo Mateo emocionado. «¿Te gustaría venir a mi hotel mañana y podríamos hacer galletas juntos? Podríamos invitar a tu mamá también». Paloma sintió un nudo en el estómago. Sebastián se iba el viernes por la noche y ahora su madre estaba haciendo planes que incluían a Mateo. Se sentía como si las cosas estuvieran moviéndose muy rápido, como si estuviera perdiendo el control de la situación. «Eso suena divertido», dijo finalmente. Aunque su voz sonaba tensa, Esperanza pareció notar su incomodidad. «Paloma, ¿podríamos hablar un momento mientras Mateo juega?». Las dos mujeres se sentaron en una banca mientras Mateo regresó al arenero con Sebastián, quien había estado observando el encuentro desde la distancia. «Sé que esto debe ser abrumador para ti», comenzó Esperanza. «Después de 4 años de criar a Mateo sola, de repente tienes a Sebastián y ahora a mí apareciendo en sus vidas». «Es un poco intenso», admitió Paloma. «Quiero que sepas que nunca supe que existías durante tu embarazo», continuó Esperanza. «Si hubiera sabido que mi hijo había dejado embarazada a la mujer que amaba, habría movido cielo y tierra para encontrarte». «¿Sebastián me amaba?», preguntó Paloma, sorprendiéndose a sí misma por la vulnerabilidad en su pregunta. «Querida, Sebastián estaba perdidamente enamorado de ti. Hablaba de ti constantemente. Tenía planes de pedirte matrimonio cuando regresara de Europa». Las palabras golpearon a Paloma como un puñetazo. «¿Matrimonio?». «Sí. Había comprado un anillo. Me pidió consejo sobre cómo proponértelo. Estaba tan emocionado por el futuro que habían comenzado a construir juntos.
Pero entonces, ¿por qué nunca? Esperanza suspiró profundamente, porque su padre y esa secretaria manipuladora conspiraron para mantenerlos separados. Valeria le dijo a Sebastián que tú ya no querías saber nada de él. Le interceptó todas tus llamadas y emails. Y el padre de Sebastián la apoyó porque pensaba que tú no eras lo suficientemente buena para nuestra familia. ¿Y usted qué pensaba?, preguntó Paloma. Pensaba que mi hijo había encontrado finalmente a alguien que lo hacía verdaderamente feliz. Y ahora que conozco a Mateo, sé que tenía razón. Esa noche, mientras Sebastián empacaba para su viaje a Europa, Paloma se encontró repensando todo lo que Esperanza le había dicho. La revelación sobre los planes de matrimonio había removido emociones que había enterrado profundamente. Cuando Sebastián la llamó para despedirse antes de su vuelo, Paloma sentía como si estuviera viendo toda su historia juntos, bajo una luz completamente nueva. ¿Estás bien?, preguntó él, notando algo diferente en su voz. Tu madre me contó sobre el anillo, dijo ella directamente. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Ah, respondió finalmente, no sabía si debía mencionarlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que sintieras presión. No quería que pensaras que estaba tratando de manipularte emocionalmente para que me perdonaras más rápido. Pero era real, insistió Paloma. Realmente me amabas. Te amaba más de lo que había amado a nadie en mi vida, respondió Sebastián con una voz llena de emoción. Y si soy completamente honesto, nunca dejé de amarte, ni siquiera durante estos 4 años cuando pensé que me habías rechazado. Las palabras flotaron entre ellos a través de la línea telefónica, cargadas de 4 años de dolor y malentendidos. Paloma sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de tristeza. Ve a Europa, le dijo suavemente. Cierra ese capítulo, porque cuando regreses creo que estoy lista para empezar a escribir uno nuevo contigo. Sebastián había cumplido su promesa de llamar todos los días desde Ámsterdam. Las conversaciones habían sido reconfortantes para Paloma. Él le enviaba fotos de cada reunión, cada documento que firmaba, manteniéndola informada de cada detalle de su proceso de liquidación. Mateo había hablado con él todas las noches, contándole sobre las galletas que había hecho con la abuela Esperanza y sobre los nuevos datos que había aprendido sobre dinosaurios voladores. Era lunes por la noche, y Sebastián debía regresar el martes como había prometido. Paloma se había permitido relajarse por primera vez en días, empezando a creer realmente que esta vez sería diferente. Había acostado a Mateo después de su llamada nocturna con Sebastián, y el niño se había dormido abrazando el libro de dinosaurios que su padre le había regalado. Eran las 2 de la madrugada cuando Mateo comenzó a llorar en su cama. Paloma se despertó inmediatamente. Después de 3 años de maternidad, había desarrollado un instinto sobrenatural para detectar cuando algo no estaba bien con su hijo. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, sentándose en la cama de Mateo y tocando su frente. El niño estaba ardiendo en fiebre. «Me duele la pancita», murmuró Mateo entre lágrimas. «Y tengo mucho calor». Paloma encendió la luz y vio que la cara de Mateo estaba roja y sudorosa. Cuando le tomó la temperatura, el termómetro marcó 40 grados centígrados. Su corazón se aceleró. Mateo nunca había tenido una fiebre tan alta. «Vamos al hospital, mi cielo», dijo, manteniéndose calmada, aunque por dentro estaba entrando en pánico. En los siguientes 20 minutos, Paloma se movió en piloto automático. Vistió a Mateo con ropa ligera, llenó una bolsa pequeña con lo esencial y llamó un taxi al Hospital Civil de Guadalajara. Durante todo el trayecto, Mateo se quejaba del dolor abdominal y la fiebre no cedía a pesar del medicamento que le había dado. En la sala de emergencias, después de una espera que se sintió eterna, el doctor que examinó a Mateo frunció el ceño con preocupación. «Necesitamos hacerle algunos estudios inmediatamente», le dijo a Paloma. «Los síntomas sugieren una posible infección grave. Vamos a internarlo para poder monitorearlo de cerca y administrarle antibióticos intravenosos». «¿Qué es serio?», preguntó Paloma, sintiendo como si el mundo se fuera a desmoronar bajo sus pies. «Podría serlo si no lo tratamos agresivamente. Los niños pequeños pueden deteriorarse rápidamente con este tipo de infecciones. Durante las siguientes horas
Paloma se sintió más sola de lo que se había sentido en toda su vida. Estaba sentada junto a la cama de hospital de Mateo, viendo cómo las enfermeras le ponían suero intravenoso y le administraban medicamentos. El niño había perdido su energía habitual y estaba inusualmente callado, lo cual asustaba a Paloma más que la fiebre misma. Eran las 6 de la mañana en Guadalajara cuando finalmente se decidió a hacer la llamada. Con las manos temblorosas, marcó el número de Sebastián en Ámsterdam, donde serían las 2 de la tarde. Sebastián contestó después del primer timbrazo. «¿Paloma? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas tan temprano?» «Estoy en el hospital», dijo ella, y su voz se quebró inmediatamente. «Mateo está muy enfermo. Tiene una infección grave y...» No pudo terminar la frase porque comenzó a llorar. Toda la fortaleza que había mantenido durante la noche se desmoronó al escuchar la voz de Sebastián. «¿Qué hospital?», preguntó Sebastián inmediatamente, y Paloma pudo escuchar ruido de fondo, como si estuviera moviéndose rápidamente. «Hospital Civil de Guadalajara». «Sebastián, estoy asustada. Nunca lo había visto tan enfermo». «Está bien, amor. Escúchame. Voy para allá. Déjame hablar con el doctor, ¿sí? Pásame al doctor». Paloma encontró al doctor que había atendido a Mateo y le pidió que hablara con Sebastián. Desde la distancia, pudo escuchar preguntas médicas específicas, solicitudes de detalles sobre el tratamiento, instrucciones sobre cuidados especiales. Era claro que Sebastián estaba tomando control de la situación desde Ámsterdam. Cuando el doctor le regresó el teléfono, Sebastián tenía un tono diferente en su voz, decidido y urgente. «Paloma, cancelo todo aquí. Estoy tomando el próximo vuelo a México. Debería estar allá esta noche. Pero tu reunión final, tu dinero... Al diablo con el dinero», respondió Sebastián con una firmeza que sorprendió a Paloma. «Mi hijo está enfermo y mi familia me necesita. Nada más importa. No tienes que... Sí tengo que. Paloma, no voy a dejar que pases por esto sola. No otra vez». Después de colgar, Paloma se quedó mirando su teléfono, procesando lo que acababa de pasar. Sebastián había abandonado una negociación de millones de dólares por un niño que oficialmente había conocido hacía apenas 2 semanas. El día pasó en una nebulosa de doctores, enfermeras, medicamentos y la espera constante para ver alguna mejora en Mateo. La fiebre había bajado ligeramente, pero el niño seguía muy débil y somnoliento. Esperanza había llegado al hospital al mediodía, después de que Paloma la llamara para informarle sobre la situación. «Abuela Esperanza», murmuró Mateo cuando la vio entrar a la habitación. Sus pequeñas manos se extendieron hacia ella, y Esperanza inmediatamente se acercó para abrazarlo suavemente. «Estoy aquí, mi cielo. Tu papá también viene en camino». «¿Papá?», preguntó Mateo débilmente, y Paloma se dio cuenta de que era la primera vez que su hijo se refería a Sebastián de esa manera. «Sí, tu papá está viniendo desde muy lejos para verte», confirmó Esperanza, mirando a Paloma para asegurarse de que estaba bien usar esa palabra. Paloma asintió. En ese momento, las etiquetas y las complicaciones parecían irrelevantes. Mateo estaba enfermo, y Sebastián era su padre. Era así de simple. A las 8 de la noche, Paloma estaba adormecida en la silla junto a la cama de Mateo cuando escuchó pasos rápidos en el pasillo. Se levantó inmediatamente cuando vio a Sebastián aparecer en la puerta de la habitación. Llevaba la misma ropa que probablemente había usado para su reunión de negocios en Ámsterdam, pero estaba arrugada y desalineada. Su cabello estaba desordenado y tenía ojeras profundas. «¿Cómo está?», preguntó inmediatamente, acercándose a la cama donde Mateo dormía. «Mejor que esta mañana. La fiebre ha bajado y los doctores dicen que está respondiendo bien al tratamiento». Sebastián se acercó cuidadosamente a la cama y tocó suavemente la frente de Mateo. El niño abrió los ojos al sentir el contacto. «¿Papá?», murmuró Mateo, usando la palabra que había dicho por primera vez esa tarde. «Sí, pequeño. Papá está aquí», respondió Sebastián, y su voz estaba llena de emoción. «¿Viniste desde muy lejos?» «Sí, vine desde muy, muy lejos, porque quería estar contigo». Mateo sonrió débilmente y extendió su pequeña mano hacia Sebastián. «¿Te puedes quedar aquí conmigo?» «Por supuesto».
No me voy a ninguna parte. Paloma observó la interacción entre padre e hijo, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Sebastián había cumplido su palabra de la manera más dramática posible. Había abandonado millones de dólares y había volado medio mundo para estar con un hijo que apenas conocía desde hacía semanas. Esperanza se acercó a Paloma. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?», preguntó suavemente. «No lo sé. Esta mañana, tal vez. Ven, vamos a la cafetería». Sebastián se quedará con Mateo. En la cafetería del hospital, mientras Paloma apenas tocaba un sándwich que no tenía hambre de comer, Esperanza la observó con atención maternal. «¿Cómo te sientes sobre todo esto?», preguntó. «Confundida», admitió Paloma. «Durante años pensé que Sebastián había elegido sus negocios sobre mí. Pero hoy eligió a su familia sobre cualquier otra cosa», terminó Esperanza. «Sí, y no sé qué hacer con esa información». «¿Todavía lo amas?», preguntó Esperanza directamente. La pregunta golpeó a Paloma como un puñetazo. Durante 4 años había enterrado esos sentimientos tan profundamente que había convencido a sí misma de que ya no existían. «Nunca dejé de amarlo», susurró finalmente. Pero tenía tanto miedo de admitirlo. ¿Miedo de qué? De que me lastimara otra vez, de que lastimara a Mateo. Esperanza alcanzó a través de la mesa y tomó la mano de Paloma. «Querida, mi hijo cometió errores. Confiamos en las personas equivocadas y le creímos a la gente que no debíamos. Pero lo que acabas de ver en esa habitación es quién realmente es Sebastián cuando se trata de las personas que ama». Esa noche, Sebastián durmió en la silla reclinable junto a la cama de Mateo, despertándose cada vez que el niño se movía o hacía algún ruido. Paloma había traído mantas de casa y había dormitado en el sofá pequeño de la habitación. Era la primera noche que los 3 habían pasado en el mismo espacio, y a pesar de las circunstancias, se sentía como una familia. A la mañana siguiente, Mateo estaba significativamente mejor. Su fiebre había desaparecido completamente y había recuperado algo de su energía habitual. El doctor les dijo que podrían llevárselo a casa esa tarde si continuaba mejorando. «Papá, ¿te vas a ir otra vez?», preguntó Mateo mientras desayunaba en la cama del hospital. «No, pequeño. Ya no tengo que irme a ningún lado. Mi trabajo está aquí ahora, contigo y con mamá». «¿Para siempre?». «Para siempre», confirmó Sebastián, mirando a Paloma por encima de la cabeza de Mateo. Cuando llegó el momento de darle de alta a Mateo, Sebastián insistió en cargar al niño hasta el taxi. Durante el trayecto de regreso al apartamento, Mateo se quedó dormido en los brazos de su padre, exhausto después de 2 días en el hospital. En la sala de su pequeño apartamento, después de acostar a Mateo para una siesta, Paloma y Sebastián finalmente se quedaron solos para procesar todo lo que había pasado. «¿Cuánto dinero perdiste por venir?», preguntó Paloma. «No importa», respondió Sebastián inmediatamente. «A mí sí me importa. Quiero saber qué sacrificaste». Sebastián suspiró. «Probablemente cerca de $2 millones. Había cláusulas en los contratos que se activaron cuando no cumplí con las fechas límite». La cantidad golpeó a Paloma como una bofetada. $2 millones, una fortuna que él había sacrificado sin pensarlo 2 veces. «Sebastián, yo...». «No», la interrumpió suavemente. «No te disculpes por esto. No te sientas culpable. Ese dinero no vale nada comparado con estar aquí cuando mi familia me necesitaba». «¿Somos tu familia?», preguntó Paloma, necesitando escuchar las palabras. «Son la única familia que me importa», respondió él. «Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Esa tarde, mientras Mateo seguía durmiendo y Sebastián trabajaba en su laptop organizando los detalles finales de su nueva empresa desde la mesa del comedor, Paloma se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ella. El miedo que había cargado durante 4 años se había disuelto al ver a Sebastián abandonar todo por estar con ellos. Por primera vez desde que se habían reencontrado, Paloma se permitió imaginar un futuro donde los 3 fueran realmente una familia, y sorprendentemente, esa imagen ya no la aterrorizaba, la llenaba de esperanza. Las 2 semanas que siguieron a la hospitalización de Mateo trajeron una tranquilidad que Paloma no había experimentado en años.
Sebastián se había mudado temporalmente al pequeño sofá de la sala para poder estar cerca durante la recuperación de Mateo, y la dinámica familiar que había emergido se sentía sorprendentemente natural. Sebastián trabajaba desde la mesa del comedor en su nueva consultoría tecnológica, tomando videollamadas con clientes, mientras Mateo coloreaba a su lado o construía torres con bloques. El niño había adoptado la costumbre de treparse a las rodillas de su padre durante las reuniones, y los clientes de Sebastián se habían acostumbrado a las apariciones espontáneas del pequeño. Paloma había notado cambios sutiles, pero significativos en Sebastián. Ya no tenía esa tensión constante en los hombros que solía caracterizarlo cuando manejaba imperios corporativos. Su teléfono sonaba menos frecuentemente, y cuando lo hacía, él establecía límites claros sobre su disponibilidad, algo que nunca había hecho antes. Era un jueves tranquilo cuando todo cambió. Sebastián estaba en el parque con Mateo, mientras Paloma terminaba de traducir unos documentos en casa, cuando su teléfono sonó con un número que no había visto en 4 años. El nombre, Roberto Mendoza, apareció en la pantalla, y el corazón de Paloma se detuvo por completo. Roberto Mendoza era el padre de Sebastián, el patriarca de la familia que había construido un imperio empresarial desde cero. La última vez que Paloma había hablado con él había sido durante una cena incómoda donde él había dejado muy claro que ella no era lo suficientemente buena para su hijo. «¿Señor Mendoza?», contestó, su voz temblando ligeramente. «Paloma Herrera», dijo la voz grave y autoritaria que recordaba perfectamente. «Necesitamos hablar». «No tengo nada que hablar con usted», respondió preparándose para colgar. «Es sobre Sebastián y el error que está cometiendo al destruir su futuro por ti y ese niño». Las palabras golpearon a Paloma como una bofetada. «Ese niño», como si Mateo fuera un inconveniente y no su nieto. «Ese niño es su nieto», respondió con una firmeza que no sabía que poseía. «Eso está por verse», replicó Roberto fríamente. «Quiero verte. Hotel Presidente Intercontinental, suite presidencial. 1 hora. No voy a... Si realmente amas a mi hijo, vendrás, porque lo que tengo que mostrarte podría salvar su futuro o destruirlo para siempre». La línea se cortó, dejando a Paloma sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Parte de ella quería ignorar completamente la llamada y contarle a Sebastián inmediatamente. Pero otra parte, la parte que había estado enamorada de Sebastián lo suficiente como para querer protegerlo incluso de su propia familia, sabía que necesitaba escuchar lo que Roberto tenía que decir. Le mandó un mensaje a Sebastián diciéndole que tenía que hacer una diligencia urgente relacionada con el trabajo y que regresaría en 2 horas. Luego tomó el autobús hacia el centro, su estómago en nudos durante todo el trayecto. La suite presidencial del hotel era exactamente lo que esperaba, opulenta, intimidante y diseñada para hacer que cualquier visitante se sintiera pequeño. Roberto Mendoza estaba parado frente a las ventanas que daban vista a la ciudad, su figura impecablemente vestida irradiando el poder que había acumulado durante décadas. «Llegas tarde», dijo sin voltearse cuando Paloma entró. «El tráfico estaba pesado», respondió ella, manteniéndose cerca de la puerta. Cuando Roberto finalmente se volteó, Paloma se sorprendió por lo mucho que había envejecido. Sus cabellos eran completamente grises ahora, y había líneas profundas alrededor de sus ojos que no recordaba de antes. «Siéntate», ordenó, gesticulando hacia un sofá de cuero. «Prefiero estar de pie». Roberto sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Sigues siendo tan testaruda como antes». «¿Para qué me citó?», preguntó Paloma directamente. «Para salvarte de cometer el error más grande de tu vida», respondió él, caminando hacia un escritorio donde había varios documentos. «¿Sabes cuánto dinero ha perdido mi hijo por tu culpa? Sebastián es un adulto que toma sus propias decisiones. Sebastián es un romántico que está destruyendo décadas de trabajo por una fantasía», corrigió Roberto. «Ha perdido más de $5 millones en los últimos 2 meses. Primero en Ámsterdam, luego cancelando contratos para estar disponible para su familia. ¿Y qué quiere que haga yo al respecto? Quiero que desaparezcas», dijo Roberto sin rodeos. «Quiero que tomes a tu hijo y te mudes lejos de Guadalajara.
lejos de México, de ser posible. Paloma sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Me está ofreciendo dinero?» «Te estoy ofreciendo 10 millones de dólares», respondió Roberto, colocando un cheque sobre la mesa. 10 millones de dólares para que desaparezcas permanentemente de la vida de mi hijo. La cantidad era tan astronómica que Paloma tuvo que sentarse. 10 millones de dólares. Más dinero del que había visto en toda su vida. Es suficiente dinero para que tú y tu hijo vivan cómodamente por el resto de sus vidas, continuó Roberto. Pueden mudarse a Estados Unidos, o a Europa si prefieres. El niño puede ir a las mejores escuelas privadas. Tú nunca tendrías que preocuparte por dinero otra vez. ¿Y a cambio?, preguntó Paloma, aunque sabía perfectamente la respuesta. A cambio, Sebastián puede regresar a su vida real, puede reconstruir lo que ha perdido, puede casarse con alguien de su clase social y tener hijos legítimos que puedan heredar apropiadamente el imperio familiar. Hijos legítimos. Las palabras se clavaron en el corazón de Paloma como dagas. Mateo es su hijo legítimo, dijo con voz temblorosa. Roberto sacó otro documento de su escritorio. No según esto. Le extendió un papel que parecía ser un reporte médico. Paloma lo leyó con creciente horror. «¿Qué es esto?», murmuró. «Es un análisis de ADN que realicé hace una semana. Contraté a un investigador privado para obtener una muestra del cabello del niño desde su jardín de niños. Eso es ilegal. Es necesario. Y los resultados son concluyentes. Hay menos del 10% de probabilidad de que Sebastián sea el padre biológico de tu hijo». El mundo de Paloma se desplomó completamente. El papel se le cayó de las manos mientras luchaba por respirar. «Eso no puede ser cierto», susurró. «Los laboratorios no mienten», respondió Roberto fríamente. «El niño no es de mi hijo, y cuando Sebastián descubra la verdad, todo este juego romántico se acabará muy dolorosamente. Pero eso es imposible. Yo nunca estuve con nadie más». «¿Estás completamente segura de eso?», preguntó Roberto con una sonrisa cruel. «¿No hubo nadie más durante ese tiempo? ¿Ni siquiera una noche cuando estabas molesta con Sebastián por trabajar demasiado?» Paloma sintió náuseas. Había habido una noche, pocas semanas antes de que Sebastián se fuera a Europa. Habían peleado porque él había cancelado una cena para una reunión de última hora. Ella había ido a un bar con amigas y había conocido a un hombre. No había pasado nada más que una conversación, pero... «Veo que ya lo recordaste», dijo Roberto, observando el horror en la cara de Paloma. «No pasó nada», insistió ella desesperadamente. «Solo hablamos. ¿Estás dispuesta a apostar el futuro de tu hijo en eso? ¿Estás dispuesta a arriesgarte a que Sebastián descubra que has estado mintiéndole durante todos estos meses?» Paloma se puso de pie bruscamente, sintiendo como si fuera a vomitar. «Tengo que irme. Piénsalo bien, Paloma. 10 millones de dólares por desaparecer antes de que esta farsa destruya a más personas. Es una oferta generosa». Paloma corrió hacia la puerta, pero la voz de Roberto la detuvo. «Te doy 48 horas para decidir. Después de eso, le mostraré los resultados del ADN a Sebastián y podrán lidiar con las consecuencias juntos». En el elevador bajando, Paloma luchó por mantener la compostura. Su mente era un torbellino de pánico y confusión. No podía ser cierto. Mateo tenía los mismos ojos que Sebastián, la misma sonrisa, los mismos gestos. Era imposible que no fuera su hijo. Pero la duda que Roberto había plantado comenzó a crecer como un veneno en su mente. ¿Y si había algo que no recordaba correctamente sobre esa noche en el bar? ¿Y si había estado más ebria de lo que pensaba? ¿Y si... Cuando llegó de regreso a su apartamento, Sebastián y Mateo estaban en la cocina preparando la cena juntos. La escena que normalmente la habría llenado de alegría, ahora se sentía como una puñalada en el corazón. «¡Mami!», gritó Mateo corriendo hacia ella. «Papá me enseñó a hacer quesadillas». «¿Todo bien?», preguntó Sebastián, notando inmediatamente que algo estaba mal. «Te ves pálida». «Solo cansancio», mintió Paloma. «Fue un día largo». Esa noche, después de acostar a Mateo, Paloma se encerró en el baño y lloró en silencio durante 1 hora. Los documentos que Roberto le había mostrado seguían grabados en su memoria. ¿Qué pasaría si eran reales? ¿Qué pasaría si todo lo que habían construido juntos
se basaba en una mentira. Cuando Sebastián tocó suavemente la puerta del baño, Paloma se limpió rápidamente las lágrimas. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó cuando ella salió. Sebastián, ¿alguna vez has dudado de que Mateo sea tu hijo?, preguntó de repente. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Por qué me preguntas eso? Solo curiosidad. Sebastián tomó las manos de Paloma entre las suyas. Paloma, desde el momento que lo vi en el hotel, supe que era mi hijo. No solo por cómo se ve, sino por cómo se siente estar con él. Es como mirarme a mí mismo cuando era niño. ¿Y si estuvieras equivocado?, insistió ella, necesitando saber cuál sería su reacción. No estoy equivocado, respondió Sebastián con convicción. Pero incluso si lo estuviera, incluso si por alguna razón imposible Mateo no fuera biológicamente mi hijo, eso no cambiaría nada. Ese niño ya es mi hijo en todos los aspectos que importan. Lo amo como si hubiera estado presente desde su primer aliento. Las lágrimas que Paloma había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Sebastián la abrazó inmediatamente, pensando que estaba teniendo una reacción emocional tardía al estrés de la hospitalización de Mateo. Pero Paloma lloraba por una razón completamente diferente. Lloraba porque sabía que tenía 48 horas para decidir si le contaba a Sebastián sobre la amenaza de su padre, o si tomaba los $10 millones y desaparecía para siempre, llevándose consigo todos los secretos que podrían destruir al hombre que amaba. Esa noche, mientras Sebastián dormía pacíficamente a su lado en el sofá, Paloma se quedó despierta mirando el techo y preguntándose si el amor a veces requería el sacrificio más doloroso de todos, alejarse para proteger a la persona que amas, incluso si eso significaba destrozar tu propio corazón en el proceso. La mañana siguiente amaneció con una lluvia ligera que golpeaba las ventanas del pequeño apartamento. Paloma había dormido tal vez 2 horas, despertándose constantemente por pesadillas, donde Sebastián descubría los supuestos resultados del ADN y se alejaba de ella y Mateo para siempre. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de traición en su rostro cuando se enterara de que todo había sido una mentira. Sebastián se había levantado temprano para preparar el desayuno, una rutina que había adoptado desde que se quedaba en el apartamento. Paloma lo escuchó en la cocina hablando suavemente con Mateo sobre los planes del día, su voz llena del cariño paternal que se había desarrollado tan naturalmente entre ellos. «¿Qué vamos a hacer hoy, papá?», preguntó Mateo, mientras desayunaba sus huevos revueltos. «Pensé que podríamos ir al acuario. Tu mamá me dijo que nunca has visto peces de verdad de cerca». «Sí, quiero ver tiburones». La conversación normal entre padre e hijo se sentía como cuchillos en el corazón de Paloma. ¿Cómo podía considerar siquiera destruir esa felicidad? Pero la amenaza de Roberto resonaba en su mente. 48 horas, o él le mostraría los resultados a Sebastián. «Buenos días, amor», dijo Sebastián cuando Paloma finalmente salió de la habitación. «¿Dormiste mejor?». «Un poco», mintió, evitando su mirada. Durante el desayuno, Paloma observó cada interacción entre Sebastián y Mateo con una intensidad dolorosa. La manera en que Sebastián automáticamente limpiaba la cara de Mateo cuando se ensuciaba. Cómo el niño buscaba instintivamente la aprobación de su padre para todo lo que hacía. Los pequeños gestos que habían construido una relación auténtica en tan poco tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje. 36 horas restantes. La oferta sigue en pie. RM. Paloma sintió náuseas inmediatamente. Roberto la estaba presionando, recordándole que el tiempo se agotaba. «¿Todo bien?», preguntó Sebastián notando su expresión. «Sí, solo trabajo». Mentir a Sebastián se estaba volviendo cada vez más difícil. Él la conocía demasiado bien. Podía leer sus expresiones con una facilidad que la ponía nerviosa. En el acuario, Paloma intentó sumergirse en la alegría de Mateo mientras exploraba los diferentes tanques. El niño estaba fascinado con todo. Las rayas que nadaban graciosamente, los peces tropicales de colores brillantes y especialmente los tiburones pequeños que nadaban en círculos en su exhibición especial. «Mira, papá, ese tiburón se parece a ti cuando estás pensando», dijo Mateo señalando un tiburón que nadaba con determinación. Sebastián se rió. «¿Por qué dices eso?».
porque pone cara seria y nada rápido, como tú cuando trabajas en tu computadora. La observación inocente del niño hizo reír tanto a Sebastián como a Paloma, y por un momento ella se permitió olvidar la amenaza que pendía sobre sus cabezas. Durante el almuerzo en la cafetería del acuario, mientras Mateo coloreaba en un libro de actividades, Sebastián tomó la mano de Paloma por encima de la mesa. «He estado pensando mucho sobre nosotros», dijo suavemente. El corazón de Paloma se detuvo. ¿Sobre nosotros? Sí, sobre el futuro, sobre lo que queremos construir juntos. «Sebastián», comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida, no solo por conocer a Mateo, sino por redescubrirte a ti, por darme cuenta de que nunca dejé de amarte». Las lágrimas amenazaron con traicionar a Paloma. Sebastián continuó, ajeno a su turbulencia interna. «Quiero que seamos una familia real, Paloma. Quiero casarme contigo. Quiero adoptar oficialmente a Mateo para que sea legalmente mi hijo también. Quiero que tengamos más niños si tú quieres. Quiero todo contigo». La declaración era todo lo que Paloma había soñado escuchar durante 4 años, pero ahora, con la amenaza de Roberto cerniendo sobre ella, se sentía como una cruel ironía del destino. «Necesito tiempo para pensar», murmuró, porque no podía decir nada más sin romperse por completo. «Por supuesto», respondió Sebastián, besando suavemente sus nudillos. «No hay prisa». Pero sí había prisa. Tenía menos de 30 horas para tomar la decisión más difícil de su vida. Esa tarde, después de regresar del acuario, Paloma se excusó diciendo que necesitaba ir a la biblioteca para terminar un trabajo urgente. En realidad, necesitaba espacio para pensar sin la presencia constante de Sebastián y Mateo nublando su juicio. Se sentó en el mismo lugar donde solía trabajar, rodeada de libros y silencio, intentando encontrar una solución que no existía. Podía tomar el dinero y huir, protegiendo a Sebastián de la humillación de descubrir que había sido engañado. Pero eso significaría destruir a Mateo, quien había encontrado finalmente a su padre. O podía quedarse y arriesgarse a que Roberto cumpliera su amenaza, destruyendo potencialmente todo lo que habían construido. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Paloma Herrera?», preguntó una voz femenina. «Sí, soy yo. Habla Valeria Ruiz. Necesito verte urgentemente». El nombre golpeó a Paloma como un rayo. Valeria, la secretaria que había manipulado toda su relación con Sebastián. «No tengo nada que hablar contigo», respondió inmediatamente. «Es sobre Roberto Mendoza y lo que te dijo ayer. Sé lo de la amenaza y los supuestos resultados del ADN. ¿Cómo sabes? Porque fui yo quien le dio la información. Y ahora necesito contarte la verdad antes de que cometas el error más grande de tu vida». Media hora después, Paloma se encontró sentada frente a Valeria en un pequeño café cerca de la biblioteca. La mujer que recordaba como una rubia perfectamente arreglada, ahora lucía cansada y nerviosa. Había perdido peso y tenía ojeras que el maquillaje no lograba cubrir completamente. «¿Por qué debería creerte?», preguntó Paloma directamente. «Porque finalmente he encontrado la manera de enmendar todo el daño que causé», respondió Valeria. «Y porque Roberto Mendoza está mintiéndote sobre esas pruebas de ADN. ¿Qué quieres decir?». Valeria sacó una carpeta de su bolso. «Los resultados que te mostró son falsos. Los mandé a hacer yo hace años cuando me enteré de que estabas embarazada». «¿Para qué?». Valeria suspiró profundamente. «Porque estaba obsesionada con Sebastián y haría cualquier cosa para alejarte de él. Contraté a un laboratorio corrupto para que fabricara resultados negativos de paternidad, pensando que algún día los necesitaría para convencerlo de que el niño no era suyo». Paloma sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Los resultados que me mostró Roberto son falsos?». «Completamente falsos. Y tengo la prueba». Valeria abrió la carpeta y le mostró documentos que claramente mostraban la falsificación. Facturas del laboratorio corrupto, emails donde ella había pedido específicamente que los resultados fueran negativos y, lo más importante, los resultados reales de una prueba de ADN legítima que había mandado a hacer recientemente. «¿Por qué tienes esto?», preguntó Paloma, estudiando los documentos. «Porque durante todos estos años
La culpa me ha estado matando. Vi cómo Sebastián se destruyó cuando pensó que lo habías rechazado. Vi cómo se sumergió en el trabajo para olvidar el dolor. Y ahora que los he visto juntos como familia. Valeria se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. No puedo seguir viviendo con lo que hice, especialmente cuando veo lo feliz que es él ahora. ¿Roberto sabe que los resultados son falsos?, preguntó Paloma. Lo sospecha, pero no le importa. Él siempre ha creído que tú no eres lo suficientemente buena para su hijo y está dispuesto a usar cualquier arma para separarte de Sebastián. ¿Por qué me estás ayudando ahora? Porque me di cuenta de que Sebastián nunca va a amarme, sin importar lo que haga, y porque ese niño merece a su padre, y Sebastián merece ser feliz. Paloma estudió los documentos reales de ADN. Mostraban con 99.7% de certeza que Sebastián era efectivamente el padre de Mateo. ¿Qué quieres a cambio de esto?, preguntó Paloma con desconfianza. Nada, solo que le digas a Sebastián la verdad sobre todo lo que pasó, sobre cómo intercepté tus llamadas, sobre cómo convencí a Roberto de que eras una cazafortunas, sobre todo. ¿Estás preparada para las consecuencias? Estoy preparada para lo que venga. Ya no puedo vivir con esta mentira. Esa noche, Paloma regresó al apartamento con los documentos reales escondidos en su bolso. Encontró a Sebastián y Mateo armando un rompecabezas en la sala, una escena doméstica perfecta que ahora sabía que no tendría que destruir. «Sebastián, necesito contarte algo», dijo, sentándose frente a ellos. «¿Puede esperar hasta que acostemos a Mateo?», preguntó él, notando la seriedad en su voz. Después de la rutina nocturna de Mateo, cuando finalmente estuvieron solos en la sala, Paloma respiró profundamente y comenzó a contarle todo. La llamada de Roberto, la amenaza, los documentos falsos y finalmente el encuentro con Valeria y la verdad detrás de todo. Sebastián escuchó en silencio, su expresión pasando de confusión a ira y finalmente a una determinación fría que Paloma no había visto antes. «Mi padre fue demasiado lejos», dijo finalmente, su voz controlada pero llena de furia contenida. «¿Qué vas a hacer? Voy a enfrentarlo, y voy a asegurarme de que nunca vuelva a amenazarte o a lastimar a nuestra familia. Sebastián, él es tu padre». «Un padre no hace lo que él hizo», la interrumpió. «Un padre no amenaza a la mujer que ama a su hijo. Un padre no falsifica pruebas de ADN para destruir la felicidad de su propia familia». Al día siguiente, Sebastián se presentó sin avisar en la oficina corporativa de Mendoza Enterprises, en el centro de Guadalajara. Los empleados lo miraron con sorpresa. No había estado en ese edificio desde su regreso de Europa. Roberto estaba en su oficina en el último piso, revisando contratos cuando Sebastián entró sin tocar la puerta. «Sebastián, qué sorpresa», dijo Roberto, sin levantar la vista de sus documentos. «¿Vienes a disculparte y pedir que te regrese a la empresa?» «Vengo a decirte que sé lo que le hiciste a Paloma», respondió Sebastián cerrando la puerta detrás de él. Roberto finalmente levantó la vista, evaluando la expresión de su hijo. «¿De qué hablas?» Sebastián puso los documentos reales de ADN sobre el escritorio de su padre. «Hablo de tus resultados falsos. Hablo de tus amenazas. Hablo de cómo has intentado destruir lo único bueno en mi vida». Roberto miró los documentos sin mostrar sorpresa. «Esas pruebas no cambian nada. Esa mujer y su hijo siguen siendo un error que va a costarte todo lo que hemos construido». «Lo que ustedes construyeron», corrigió Sebastián. «Yo nunca pedí ser parte de este imperio si el precio era renunciar a mi felicidad. Tu felicidad es temporal, hijo. Los negocios son para toda la vida». «Te equivocas», respondió Sebastián, su voz llena de una convicción que Roberto nunca había escuchado antes. «Paloma y Mateo son para toda la vida. Los negocios son solo dinero». Roberto se puso de pie, su altura intimidante proyectándose sobre su hijo. «Si eliges a esa familia sobre nuestra empresa, te desheredo completamente. Pierdes tu apellido, tu herencia, todo». La amenaza que habría aterrorizado al Sebastián de antes no tuvo el efecto esperado. En su lugar, Sebastián sonrió con una libertad que no había sentido en años. «Perfecto», dijo. «Nunca quise tu dinero sucio de todas formas». «¿Dinero sucio?» «Sí, papá. Dinero ganado pisoteando a familias como la mía».
Dinero construido sobre mentiras y manipulación. Prefiero ser pobre con una familia que me ama genuinamente, que rico con un padre que solo me ve como una extensión de sus ambiciones. Roberto golpeó el escritorio con la palma de su mano. Eres un tonto romántico igual que tu madre, y tú eres un hombre amargado que nunca entendió qué significa realmente el éxito, replicó Sebastián. Salió de la oficina sin mirar atrás, sintiendo como si se hubiera quitado un peso de encima que había cargado toda su vida. En el elevador bajando, llamó a Paloma. ¿Ya hablaste con él?, preguntó ella inmediatamente. Sí, y oficialmente ya no soy un Mendoza heredero. ¿Estás bien? Nunca me he sentido más libre en mi vida. Esa tarde, los tres fueron al parque donde se habían conocido por primera vez como familia. Mientras Mateo jugaba en los columpios, Sebastián le contó a Paloma sobre la confrontación con su padre. ¿No te arrepientes?, preguntó ella, de elegirte a ti y a Mateo sobre billones de dólares y un apellido que nunca me hizo feliz. Jamás. Sebastián se arrodilló en el pasto frente a la banca donde Paloma estaba sentada. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Paloma Herrera, comenzó, su voz temblando ligeramente por la emoción. Durante 4 años pensé que había perdido para siempre a la mujer de mis sueños. Cuando te encontré de nuevo, supe que el destino me estaba dando una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, muy diferente del anillo ostentoso que habría podido comprar con la fortuna familiar. No soy rico ya, no tengo un imperio que ofrecerte, pero tengo algo mucho más valioso, un amor verdadero, y la promesa de que nunca, jamás, voy a elegir cualquier otra cosa sobre nuestra familia. Las lágrimas corrían por el rostro de Paloma mientras él continuaba. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres que seamos oficialmente la familia que ya somos en nuestros corazones? Mateo, que había estado observando desde los columpios, corrió hacia ellos. ¿Qué está pasando?, preguntó. Tu papá le está pidiendo a mamá que se case con él, explicó Paloma entre lágrimas. ¿Eso significa que vamos a ser una familia de verdad?, preguntó Mateo con los ojos brillantes. Ya somos una familia de verdad, pequeño, respondió Sebastián. Pero sí, significa que ahora será oficial. Paloma miró el anillo, luego a Sebastián y finalmente a Mateo, que los observaba con expectativa. Sí, susurró finalmente. Sí, quiero casarme contigo. El grito de alegría de Mateo resonó por todo el parque mientras se lanzaba a abrazar a sus padres. Sebastián deslizó el anillo en el dedo de Paloma y luego los abrazó a ambos, su familia completa finalmente reunida después de años de separación y malentendidos. Desde la distancia, otros padres en el parque sonreían al ver la celebración espontánea de la pequeña familia. Era el tipo de momento que recordarían para siempre, el día que oficialmente decidieron que nada ni nadie volvería a separarlos jamás. 15 meses después de aquel encuentro casual en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental, Paloma se despertó en la casa que ahora compartía con Sebastián y Mateo en la colonia Providencia. La modesta pero acogedora residencia de 3 habitaciones era un mundo completamente diferente a las mansiones que Sebastián había conocido durante su vida como heredero, pero era perfecta para la familia que habían construido. El negocio de consultoría tecnológica de Sebastián había prosperado más de lo que cualquiera había imaginado. Trabajando desde su oficina en casa, había desarrollado una reputación sólida, ayudando a pequeñas y medianas empresas a modernizar sus sistemas. El dinero que ganaba no era comparable a los millones que había manejado en el imperio familiar, pero era más que suficiente para vivir cómodamente y, más importante aún, le permitía estar presente para cada momento importante de la vida de Mateo. Mateo, que ahora tenía 4 años y medio, había florecido de maneras que Paloma nunca había imaginado posibles. La presencia constante de Sebastián en su vida había traído una estabilidad emocional que se reflejaba en su confianza, su alegría natural y en la manera en que hablaba constantemente sobre su familia completa en el jardín de niños. Era sábado por la mañana y encontraron a Sebastián y Mateo en la cocina preparando el desayuno especial que se había convertido en tradición de los fines de semana. Pancakes,
con formas de dinosaurios. La habilidad culinaria de Sebastián había mejorado considerablemente durante los meses de vida doméstica, aunque sus dinosaurios pancake seguían pareciendo más bien manchas abstractas. «¡Mami! ¡Mira!», gritó Mateo emocionado, señalando el pancake que tenía forma vagamente similar a un brontosaurio. «Papá hizo el más grande de todos. Es hermoso, mi amor», respondió Paloma, besando la coronilla de su hijo antes de acercarse a Sebastián para darle su beso de buenos días. «Buenos días, señora futura de Mendoza», murmuró él contra sus labios. «Buenos días, señor consultor tecnológico», respondió ella con una sonrisa que nunca dejaba de hacerle sentir mariposas en el estómago. La boda estaba planeada para la siguiente semana. Habían decidido hacer una ceremonia pequeña e íntima en la playa de Puerto Vallarta, el mismo lugar donde Sebastián había planeado proponerle matrimonio 4 años atrás. Solo estarían presentes la madre de Paloma, que venía desde Morelia, Esperanza, algunos amigos cercanos y, por supuesto, Mateo como el padrino más joven en la historia de las bodas mexicanas. Roberto Mendoza no había sido invitado. De hecho, no habían tenido contacto con él desde la confrontación en su oficina. Según las noticias financieras locales, había vendido gran parte de Mendoza Enterprises a competidores internacionales después de que sus operaciones se vieran comprometidas por varios escándalos de corrupción que habían salido a la luz. Valeria había cumplido su promesa de confesarlo todo, lo que había destapado una red de prácticas empresariales cuestionables que Roberto había mantenido durante décadas. Sebastián no había mostrado ni una pizca de arrepentimiento por perder su herencia. Al contrario, parecía más relajado y feliz de lo que Paloma lo había visto jamás. Después del desayuno, mientras Mateo veía caricaturas en la sala, Sebastián y Paloma se sentaron en el pequeño patio trasero con café, disfrutando del sol matutino y planeando los últimos detalles de la boda. «¿Tienes miedo?», preguntó Sebastián de repente. «¿De casarme contigo?». «Para nada». «¿Por qué?». «No lo sé. A veces siento como si fuera demasiado bueno para ser verdad, como si fuera a despertar y descubrir que estos últimos meses han sido un sueño». Paloma tomó su mano y la entrelazó con la suya, observando cómo sus anillos de compromiso brillaban bajo la luz del sol. «No es un sueño, mi amor. Es la vida que elegimos construir juntos, la vida que merecemos después de todo lo que pasamos para llegar aquí. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber tomado el dinero de mi padre?». «Jamás», respondió Paloma sin dudar. «Ese dinero habría sido una prisión dorada. Esto es libertad real». Esa tarde recibieron una visita inesperada. Esperanza llegó con una caja grande envuelta en papel dorado, sonriendo misteriosamente. «¿Qué es eso, abuela?», preguntó Mateo corriendo hacia ella. «Es algo muy especial para tu mamá y papá», respondió Esperanza, entregándole la caja a Paloma. Dentro había un álbum fotográfico hecho a mano, lleno de fotos que Esperanza había estado recopilando durante los últimos meses. Fotos de Sebastián y Mateo construyendo torres de bloques, de Paloma leyéndole cuentos a Mateo mientras Sebastián trabajaba en segundo plano, de los tres cocinando juntos en la pequeña cocina, de tardes en el parque, de momentos cotidianos que individualmente parecían simples, pero juntos contaban la historia de una familia que había encontrado su camino de regreso al amor. En la última página del álbum había una foto que Esperanza había tomado en secreto la semana anterior. Los tres durmiendo juntos en el sofá después de una noche de películas familiares. Mateo estaba acurrucado entre sus padres y tanto Sebastián como Paloma tenían sonrisas tranquilas en sus rostros dormidos. Debajo de la foto, Esperanza había escrito con su elegante caligrafía: «Una familia no se trata de genes perfectos, sino de amor perfecto». Sebastián abrazó a su madre, y Paloma pudo ver lágrimas en los ojos de ambos. «Gracias, mamá», murmuró él, «por no rendirte con nosotros, por creer que podíamos encontrar el camino de vuelta al amor». La semana pasó volando entre preparativos de último minuto, despedidas temporales en el trabajo y la creciente emoción de Mateo por el gran día de mamá y papá. Finalmente, llegó el día de la boda. La playa privada en Puerto Vallarta que habían alquilado para la ceremonia era perfecta. Arena blanca, agua azul turquesa
y una brisa suave que movía las flores tropicales que decoraban el altar improvisado. Paloma llevaba un vestido de novia sencillo pero elegante, de color blanco cremoso que flotaba con la brisa marina. En lugar de un velo tradicional, había elegido llevar flores naturales entrelazadas en su cabello castaño que llevaba suelto sobre los hombros. Sebastián la esperaba en el altar vestido con un traje de lino color arena, sin corbata, con la camisa abierta en el cuello. Su sonrisa cuando la vio caminar hacia él por la arena, con Mateo llevando los anillos en una pequeña almohada a su lado, fue tan brillante que rivalizada con el sol tropical. El oficiante era un viejo amigo de la familia de Esperanza, un hombre cálido que había conocido a Sebastián desde niño y había insistido en presidir la ceremonia. «Queridos familiares y amigos», comenzó, «estamos aquí reunidos en este hermoso día para celebrar el amor verdadero. El amor que persevera a través de las dificultades, que crece más fuerte con cada obstáculo superado y que encuentra maneras de renacer incluso después de haber sido dado por perdido». Durante la ceremonia, Mateo se comportó perfectamente, sosteniendo los anillos con seriedad y orgullo. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián tomó las manos de Paloma y comenzó a hablar con una voz llena de emoción. «Paloma, hace 4 años perdí no solo a la mujer que amaba, sino la oportunidad de ser el hombre que quería ser. Cuando te encontré de nuevo, cuando conocí a nuestro hijo, me di cuenta de que el destino me estaba dando la oportunidad más preciosa, la chance de elegir correctamente esta vez». Hizo una pausa, mirando hacia Mateo antes de continuar. «Te prometo que voy a elegirte todos los días por el resto de mi vida. Te prometo que voy a elegir a nuestra familia sobre cualquier ambición, cualquier oportunidad de negocio, cualquier cosa que amenace con separarnos. Te prometo que voy a ser el esposo que mereces y el padre que Mateo necesita». Cuando llegó el turno de Paloma, sus palabras salieron del corazón sin ensayo previo. «Sebastián, durante 4 años creí que el amor verdadero era solo algo que existía en los cuentos de hadas. Pensé que había tenido mi oportunidad de ser feliz y la había perdido para siempre. Pero tú me enseñaste que las segundas oportunidades existen, que el amor real puede sobrevivir cualquier malentendido, cualquier separación, cualquier obstáculo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó con voz firme. «Te prometo que voy a confiar en ti completamente. Te prometo que voy a comunicarte mis miedos en lugar de huir de ellos. Te prometo que vamos a criar a nuestros hijos en un hogar lleno de amor, honestidad y risas». Cuando intercambiaron anillos, Mateo aplaudió espontáneamente, provocando risas entre todos los invitados. Después de que el oficiante los declaró marido y mujer, Sebastián cargó a Mateo en un brazo y abrazó a Paloma con el otro, creando una imagen familiar perfecta contra el atardecer dorado del Pacífico. La pequeña recepción se llevó a cabo en la terraza del resort, con música mariachi y una cena de mariscos frescos. Mateo fue el alma de la fiesta, bailando con todas las invitadas y contándole a cualquiera que quisiera escuchar que ahora oficialmente tenía la mejor familia del mundo. Durante el primer baile como esposos, mientras se movían lentamente al ritmo de La Bikina, Sebastián susurró al oído de Paloma: «¿Te arrepientes de algo?». Ella sonrió, mirando sobre el hombro de él hacia donde Mateo estaba intentando enseñarle a Esperanza algunos pasos de baile que había aprendido en el jardín de niños. «Me arrepiento de haber tardado tanto en creer que merecíamos este final feliz», respondió. «No es un final», corrigió Sebastián suavemente. «Es el comienzo de todo». 6 meses después de la boda, Paloma descubrió que estaba embarazada de nuevo. La noticia llegó durante una revisión médica rutinaria, que se había vuelto necesaria, porque había estado sintiendo náuseas matutinas que le recordaban vívidamente su embarazo con Mateo. Cuando llegó a casa con los resultados del laboratorio, encontró a Sebastián trabajando en su oficina improvisada, mientras Mateo construía una ciudad entera con bloques en el suelo al lado del escritorio. «¿Cómo te fue con el doctor?», preguntó Sebastián distraídamente, sin levantar la vista de su computadora. «Muy interesante», respondió Paloma, sentándose en el sofá pequeño que habían puesto en la oficina para que fuera un verdadero espacio familiar.
Algo en su tono hizo que Sebastián cerrara inmediatamente la laptop y le diera toda su atención. ¿Interesante cómo? Paloma le entregó el papel del laboratorio. Sebastián lo leyó una vez, luego otra vez, antes de levantarse lentamente con una sonrisa que se extendía gradualmente por toda su cara. ¿En serio?, preguntó, su voz llena de asombro. ¿En serio? Sebastián la levantó del sofá y la hizo girar en sus brazos, riendo de pura alegría. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo levantándose de sus bloques al ver la celebración. «Vas a ser hermano mayor», le dijo Sebastián, arrodillándose junto a él. Los ojos de Mateo se abrieron enormes. ¿En serio? «Voy a tener un hermanito». «O hermanita», corrigió Paloma. «Voy a ser el mejor hermano mayor del mundo», declaró Mateo saltando de emoción. Esa noche, después de acostar a Mateo, quien había pasado toda la tarde hablando con el bebé en el vientre de su mamá, Sebastián y Paloma se sentaron en el patio trasero bajo las estrellas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sebastián, su mano descansando suavemente sobre el vientre aún plano de Paloma. «Feliz, completa, como si todas las piezas de nuestra vida finalmente estuvieran en su lugar». Sebastián besó su sien suavemente. «Tú sabes que este bebé va a nacer en un mundo completamente diferente al que nació Mateo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Va a nacer sabiendo desde el primer día que tiene dos padres que se aman, que lo aman, y que nunca van a permitir que nada los separe». Paloma sintió lágrimas de felicidad llenando sus ojos. «Es el mejor regalo que podríamos darle». El embarazo transcurrió con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la incertidumbre y soledad que Paloma había experimentado durante su embarazo con Mateo. Sebastián la acompañó a cada cita médica, leyó todos los libros sobre el desarrollo prenatal que pudo encontrar y se convirtió en un experto en antojos alimenticios nocturnos. Mateo se adaptó a su papel de hermano mayor con un entusiasmo que sorprendió a todos. Ayudaba a decorar el cuarto del bebé, le cantaba canciones al vientre de su mamá y le leía cuentos sobre dinosaurios para que el bebé supiera cosas importantes desde antes de nacer. Cuando finalmente llegó el momento del parto, 8 meses después, fue Sebastián quien cortó el cordón umbilical de la pequeña Sofía Mendoza Herrera, llorando de emoción mientras sostenía a su hija por primera vez. Mateo conoció a su hermana en el hospital, llevando un dibujo que había hecho especialmente para ella. Una familia de dinosaurios donde el más pequeño llevaba un moño rosa. «Es perfecta», murmuró, tocando suavemente la manita diminuta de Sofía. «Sí, es perfecta», acordó Sebastián, con su brazo rodeando a Paloma y observando a sus 2 hijos con un amor tan intenso que parecía llenar toda la habitación. 2 años después, la familia Mendoza Herrera se había establecido en una rutina feliz y caótica. Mateo, ahora de 6 años, había desarrollado una pasión por los libros y las construcciones complejas. Sofía, con 2 años, era una pequeña tormenta de energía que mantenía a todos en constante movimiento. Sebastián había expandido su consultoría tecnológica para incluir 2 empleados más, pero siguió trabajando principalmente desde casa para poder estar presente en la vida diaria de sus hijos. Paloma había retomado su trabajo de traducción, pero ahora como socia de una agencia pequeña que le permitía manejar sus propios horarios. Era una tarde de domingo cuando decidieron hacer una excursión familiar especial. Sebastián había sugerido visitar la playa de Puerto Vallarta donde se habían casado, para celebrar su 2º aniversario de boda. En la misma playa donde habían prometido amarse para siempre, construyeron castillos de arena mientras Sofía intentaba comer más arena de la que usaba para construir, y Mateo dirigía el proyecto con la seriedad de un ingeniero profesional. Mientras los niños jugaban en la orilla del agua, bajo la supervisión atenta de Sebastián, Paloma se quedó sentada en la arena, observando a su familia y reflexionando sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta ese momento. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián regresando a sentarse a su lado mientras los niños continuaban su exploración acuática. «En cómo llegamos hasta aquí», respondió ella. «En todos los errores, malentendidos y años perdidos que necesitamos para encontrar el camino de regreso al amor. ¿Te arrepientes de algo del viaje?». Paloma lo pensó cuidadosamente antes de responder.
No, porque si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez nunca habríamos valorado lo que tenemos ahora. Tal vez habríamos dado por sentado este tipo de felicidad. Sebastián tomó su mano, entrelazando sus dedos como había hecho 1000 veces en los últimos años. Sabes que las mejores historias no son sobre personas que nunca cometen errores, ¿verdad? No, no. Las mejores historias son sobre personas que encuentran el camino de regreso a casa, sin importar cuánto tiempo les tome o cuántos obstáculos tengan que superar. Paloma miró hacia donde Mateo estaba ayudando a Sofía a llenar un balde con agua, los dos riendo mientras las olas pequeñas mojaban sus pies. «Tienes razón», murmuró. «Esta es definitivamente la mejor historia». Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, la familia se sentó junta en la arena para observar el espectáculo natural. Sofía se había quedado dormida en los brazos de Sebastián, mientras Mateo se acurrucaba contra Paloma. «Mamá, papá», dijo Mateo somnoliento, «¿podemos venir aquí todas las veces?» «Todas las veces que quieras, mi amor», prometió Paloma, besando la coronilla de su hijo. Sentados en esa playa bajo las estrellas, con sus 2 hijos dormidos entre ellos, y el sonido suave de las olas como música de fondo, Paloma y Sebastián sabían que habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando durante tanto tiempo. Un amor lo suficientemente fuerte como para sobrevivir cualquier tormenta. Una familia construida sobre la base de la honestidad y la comunicación, y la paz que viene de saber que, sin importar qué desafíos les trajera el futuro, los enfrentarían juntos. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Sebastián murmuró suavemente: «Esta es nuestra vida perfecta, ¿verdad?» «No es perfecta», corrigió Paloma con una sonrisa. «Es real, y eso la hace aún mejor». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Paloma y Sebastián los haya conmovido tanto como a nosotros. Su viaje nos recuerda que el amor verdadero no siempre toma el camino más fácil, pero cuando es auténtico, siempre encuentra la manera de regresar a casa. Al igual que esta familia, todos merecemos segundas oportunidades para escribir nuestros finales felices. Si esta historia tocó su corazón, los invitamos a compartir sus propias experiencias de amor y reconciliación en los comentarios. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los misterios del corazón humano. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la complejidad y la belleza del amor en todas sus formas. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando las historias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro camino de regreso al amor. Los esperamos en los comentarios para conocer sus propias historias de amor y esperanza.